vamos a empezar ya, si les parece. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. En mi nombre, soy José María Concejo, consejero delegado de Oros Asset Management, y en el nombre de todo el equipo de la compañía, muchísimas gracias a todos por su asistencia a este evento. Como ven por el título de la conferencia, celebramos nuestra quinta conferencia anual, es decir, hace ya más de 5 años que mis socios y yo decidimos montar este proyecto, aunque parece mentira que hayan sido 5 años, pero han pasado, aunque también, como saben todos ustedes, sobre todo aquellos que nos siguen de cerca y los que se leen la carta trimestral que mandamos todos los trimestres, el equipo gestor llevaba junto ya más de 6 años, por tanto este año ha cumplido también su 11º aniversario como equipo gestor, ¿no? Este evento se desarrollará como el de los años anteriores, es decir, después de mi introducción hablarán los 3 gestores y después tendremos un turno de preguntas. Como cuando ya anunciamos la conferencia, hemos recibido algunas preguntas por correo electrónico, pero tienen a su disposición también unos tarjetones y unos bolígrafos para escribir las preguntas que tengan a lo largo del evento, y habrá personas que irán pasando por el pasillo recogiéndolas. Al final del evento intentaremos contestar todas las preguntas, y si quedara alguna pregunta sin contestar, ya saben que nos la pueden remitir a nuestra dirección genérica de correo electrónico, que es info@orosam.com, y durante los próximos días las iremos contestando. Voy a empezar, como todos los años, haciendo un breve resumen de aquellos datos que son importantes para nosotros. Bueno, como ven, este año una novedad es que nos hemos hecho fotos nuevas del equipo, y como verán, aunque la gestora siga cumpliendo años, nosotros no. Cada vez estamos más jóvenes y con más pelo. Seguimos teniendo, como en los años anteriores, 2 estrategias, una estrategia internacional y una estrategia ibérica, y hemos tenido hasta ahora 2 fondos y un plan de pensiones, aunque, como luego comentaré más adelante, vamos a incorporar un nuevo vehículo, un nuevo plan de pensiones. En cuanto a activos bajo gestión, estamos en 103 millones de euros, frente a los 75 que estábamos el año pasado, por tanto hemos crecido sustancialmente en cuanto a activos bajo gestión. Como saben, siempre hemos intentado alinearnos con nuestros coinversores de la mayor manera posible, por eso desde el comienzo, desde el inicio, y como sigue siendo así, somos los accionistas mayoritarios de la gestora, del equipo gestor y yo, y cerca del 10% del capital que gestionamos pertenece a los socios o empleados de la compañía, lo cual yo creo que da una buena idea del compromiso con el proyecto de los socios y empleados de Oros Asset Management. Tenemos más de 3.700 partícipes. Para mí, yo creo que este es el dato que más me alegra. El año pasado, cuando celebramos este evento, teníamos 3.100, por tanto hemos incorporado a 600 nuevos copartícipes este año, lo cual es algo que nos alegra lógicamente muchísimo. Tenemos 369 personas exactamente que realizan aportaciones periódicas todos los meses. Como decimos todos los años, es una forma que nos gusta especialmente de invertir porque genera mucha disciplina, y como saben también, todos los trámites con nuestros fondos y planes de pensiones se pueden realizar totalmente de forma digital a través de nuestra página web. En cuanto a las rentabilidades, en los 11 años que decía que el equipo gestor lleva junto, pues lleva una rentabilidad en nuestra estrategia internacional del 224%, lo que significa una rentabilidad anualizada de prácticamente un 11%. Es verdad que los últimos años han sido más difíciles, más duros que los anteriores, porque, como ya comentábamos el año pasado, hemos vivido los peores años para nuestro estilo de inversión en la historia, en comparación con otros estilos de inversión. A pesar de eso, hemos conseguido obtener rentabilidades muy positivas, como ven, encima incluso de su índice de referencia, y muy cercanas al 11% anualizada durante estos 11 años. Esta es nuestra estrategia internacional. Y en nuestra estrategia ibérica, pues lo mismo, una rentabilidad anualizada cerca del 10%, muy superior, como pueden ver, a la de su índice de referencia. También los últimos años más difíciles que los anteriores por los motivos que acabo de comentar. ¿Qué es lo que ha pasado en el último año? Bueno, recordarán que el 2022 ha sido un annus horribilis para la industria de la gestión o el mundo de la inversión. En el 2022, pues casi todas las clases de activos tuvieron unas pérdidas muy importantes.
Especialmente significativas o dolorosas fueron las pérdidas en renta fija, un activo que muchos utilizan como refugio. Pues el 2022 fue un año dificilísimo. Ese año no pudimos evitar las pérdidas en nuestra estrategia ibérica, pero sí tuvimos una rentabilidad positiva de prácticamente el 5% en nuestra estrategia internacional, lo cual estamos francamente satisfechos. Este año también estamos teniendo rentabilidades positivas, cercanas al 5% y al 6% en la estrategia ibérica, aunque ya saben que siempre lo repetimos, para nosotros las rentabilidades anuales no son representativas de nuestro estilo de inversión, siempre miramos a periodos mucho más largos, pero como lógicamente eso es algo que todo el mundo mira o nos pregunta, pues también lo ponemos para que puedan verlo, ¿no? Este año tenemos dos novedades, una es el lanzamiento de un nuevo plan de pensiones, como comentaré ahora mismo, y luego también, este año, por primera vez en 11 años, hemos incorporado a una persona al equipo de análisis, que es Diego Maraña, que está por ahí detrás, que nos ayudará, ya nos está ayudando, porque lleva con nosotros unos meses a aumentar y mejorar la calidad del análisis de las compañías que tenemos en cartera, ¿no? Como decía, este año vamos a lanzar un nuevo plan de pensiones, de hecho se ha aprobado, no sé si hoy o ayer mismo, hoy mismo, el nuevo plan de pensiones de empleo. El motivo por el que lanzamos este nuevo vehículo, como comprenderán, pues viene motivado por los cambios regulatorios, donde se ha ido penalizando los planes de pensiones individuales en favor de los planes de pensión de empleo. Como saben, la cantidad que se puede aportar a los planes individuales se ha ido reduciendo hasta los 1.500 euros actuales, mientras que se ha ido aumentando o potenciando la cantidad de dinero que se podía aportar a los planes de empleo. Por eso vamos a lanzar un plan de pensiones de empleo que, como saben, viene promocionado por las empresas. Este plan que vamos a lanzar ya se han adherido a él 6 compañías, empezamos ya con 6 compañías, pero lógicamente todas aquellas compañías que se quieran adherir, pues estaremos encantados de que nos acompañen en este nuevo vehículo, que es nuestro plan de pensiones de empleo. Como saben, porque se ha comentado mucho en prensa, las ventajas para el trabajador son enormes, ya que la aportación que puede hacer la empresa puede llegar hasta los 10.000 euros, lo que supone un ahorro fiscal muy importante. También hay un ahorro fiscal, bueno, no tan significativo, pero también existe para las empresas, tanto en la cuota de la seguridad social como en el impuesto de sociedades, y estamos en fase también de permitir la incorporación a nuestro plan de pensiones a los autónomos. Eso es algo que estamos en proceso de desarrollar y que ojalá pueda producirse pronto, y como se podrán imaginar, la estrategia de inversión de este nuevo vehículo será la misma que la de nuestro plan de pensiones individual, que es la de nuestro fondo Oros Value Internacional. Por último, todos los años comentamos, porque nos lo preguntan mucho, cuál es el potencial de nuestros fondos. Ya saben que el potencial lo calculamos por el precio actual de todas las compañías que forman nuestra cartera frente al precio objetivo que tienen esas compañías, ¿no? Pues actualmente el potencial de nuestro fondo internacional es de un 145% y el de nuestra estrategia ibérica es de un 130%. Es decir, en ambos casos, muy superior a la media histórica que hemos tenido de potencial, donde aún así hemos sido capaces de obtener en ambas estrategias rentabilidades de doble dígito. Por tanto, bueno, esto es una indicación para nosotros de que nuestras carteras están baratas, que tienen mucho potencial y que creemos que sigue siendo un muy buen momento para invertir en estos vehículos. Nada más por mi parte de momento, volveré más tarde en el turno de preguntas y ahora le cedo la palabra a nuestro director de inversiones, Javier Ruiz. Muchas gracias, Pepe, y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Si Pepe nos ha contado un poco las novedades, la actualidad de la gestora, a mí me gustaría dedicar los próximos minutos a contarles un poco las dinámicas que estamos viendo en los mercados y cómo tenemos posicionadas nuestras carteras. Después Miguel y Alejandro pues subirán a contarnos casos más concretos de ideas de inversión. Por tanto, vamos a ir un poco de lo general a lo particular, pero siempre, como no puede ser de otra manera, pues todo muy relacionado, ¿no? Y para ello me gustaría comenzar centrándome en 3 verdades que hemos bautizado como incómodas y que pensamos que acompañan a los mercados desde hace más o menos un año o año y medio. La primera de estas verdades es que todo ciclo de subida agresiva de tipos de interés por parte de la banca central termina rompiendo algo. Siempre ha pasado a lo largo de la historia y no vemos por qué no va a suceder lo mismo en esta ocasión. La segunda verdad incómoda
es que, especialmente este año, la renta variable americana se está viendo muy afectada, muy distorsionada por el comportamiento de un único sector. Esto tiene derivadas directas sobre los índices americanos, pero también, como veremos, indirectas sobre el resto de índices de renta variable. La tercera verdad incómoda es consecuencia de las dos anteriores, y es que pensamos que esta situación pues, en algún momento va a devenir insostenible. Empecemos con la primera de estas verdades incómodas. Todo ciclo de subida agresiva de tipos de interés termina rompiendo algo, y para eso me voy a apoyar en un gráfico que a algunos de ustedes seguro que les suena, porque lo utilizamos también el año pasado, y lo hemos actualizado obviamente con los datos de los últimos 12 meses, en el que se compara el ciclo actual de subida de tipos de interés de la Reserva Federal, que sería la línea roja, con los ciclos anteriores desde los años 80. Yo creo que resulta evidente que la pendiente de la línea roja es mucho más acusada que en el resto de ciclos. Por tanto, sí, estamos ante un ciclo de subida agresiva de tipos de interés. ¿Y por qué esta prisa? ¿Por qué esta premura? Porque los bancos centrales, no solo la Reserva Federal, sino otros, suban los tipos con tanta alegría. Al final, como también comentamos en otras ocasiones, tras la pandemia del coronavirus, la mayoría de gobiernos y bancos centrales del mundo pues lanzaron grandes planes de estímulo para tratar de reactivar las economías. Lo que sucede es que esos planes se lanzaron a la vez que había una falta evidente de inversiones en capacidad productiva en sectores muy esenciales para la economía, especialmente en el caso de las materias primas y más en concreto seguramente en los combustibles fósiles. Eso, como sabemos, desembocó en los cuellos de botella que veíamos día sí día también en el telediario, subida fuerte en el precio de las materias primas y al final, por efectos de segundo y tercer orden, pues una inflación históricamente elevada y muy generalizada en la mayoría de economías del mundo. Ante una inflación histórica, pues al final una reacción histórica por parte de los bancos centrales. Una vez tenemos claro esto, nos falta comprender a través de qué mecanismo puede terminar al final rompiéndose algo en los mercados financieros. Y es interesante hacerlo si pensamos en qué activo financiero se ve más directamente impactado por el movimiento de los tipos de interés. Al final seguramente todos pensemos en la renta fija. El tipo de interés al final afecta al coste de financiación de economías, de empresas, de familia, y si suben los tipos, la renta fija cotizada tiene que reflejar esa nueva rentabilidad exigida por los inversores. Además, esta subida tan agresiva se produce, no lo olvidemos, después de muchísimos años de política monetaria ultra expansiva, con tipos de interés al 0% y, por tanto, con unos precios de la renta fija totalmente inflados. Precios inflados, subida de tipos tan agresiva como la que vemos ahí, pues nos encontramos al final con esto. Este gráfico, que sería para la renta fija de Estados Unidos, pero también nos valdría para otras economías como Reino Unido, refleja que estamos ante el peor mercado bajista de la historia de la renta fija pública de Estados Unidos. Es un mercado bajista peor que otros del siglo XIX, de los años 70 o de los años 30. De hecho, como anécdota, si nada cambia y no parece que vaya a cambiar, esta será la primera vez en la historia en la que la renta fija americana arroje 3 años consecutivos de pérdidas para sus inversores. Al final, por tanto, una debacle sin precedentes y muy relevante porque no lo olvidemos, estamos hablando del teórico activo libre de riesgo. Y al final, si el activo libre de riesgo es el pilar sobre el que se sustentan los mercados financieros y este pilar comienza a tambalearse, obviamente algo puede terminar rompiéndose en los mercados. ¿Y por dónde terminan siempre rompiéndose las cosas? Por su lado más frágil. ¿Y qué estructuras son más frágiles en los mercados? Aquellas más apalancadas, aquellas más endeudadas. ¿Y qué sector es el más apalancado? El sector bancario. Al final los bancos operan con un balance en el que el activo y prácticamente el pasivo supone alrededor de 18, 19, 20 veces el valor de los fondos propios. Eso hace que una pequeña pérdida por el lado del activo termine por hacer desaparecer todos los fondos propios de las entidades bancarias. Por eso en las crisis económicas siempre terminamos teniendo alguna crisis financiera, pánicos bancarios, rescates bancarios y alguna quiebra. No solo es que los bancos operen con un endeudamiento muy elevado, es que además su modelo de negocio es al final casi siempre insostenible, porque operan con lo que se llama descalce de plazos. Los bancos se financian a muy corto plazo, habitualmente con los depósitos de los clientes, e invierten a largo plazo, concediendo hipotecas a muy largo plazo o realizando inversiones
en activos financieros, fundamentalmente de renta fija pública. Y si, claro, estamos hablando de que estamos ante el peor mercado bajista de la renta fija pública americana, esto tiene que tener, de alguna manera, un impacto en el sector bancario. Y, efectivamente, los que sigan las noticias, pues seguramente sabrán que en el primer trimestre de este 2023 la banca regional americana sufrió las consecuencias porque muchos bancos lo que hacían eran precisamente eso, coger el depósito de los clientes e invertirlo en renta fija pública de Estados Unidos. Cuando empezó a verse estas caídas, los clientes se pusieron nerviosos, comenzaron a retirar los depósitos y para devolverlos, los bancos tenían que vender con grandes pérdidas estas inversiones en renta fija. Así cayeron el Silicon Valley Bank, el Signature Bank, First Bank y otros muchos, y además tuvimos efectos de segundo orden en Europa, con la caída, por ejemplo, del banco suizo Credit Suisse. Quiere decir que lo peor ha pasado cuando ya no estamos viendo ningún rescate o quiebra bancaria en los últimos meses. Pues para nada. De hecho, el agujero actual del sector bancario americano de pérdidas no realizadas en inversiones financieras asciende a 600.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible entonces, si el agujero además no está decreciendo, que no estemos viendo noticias de quiebras bancarias estas semanas o los meses anteriores? Pues al final por los motivos de siempre, porque salieron a salvar a la banca la Reserva Federal por un lado con líneas de financiación especial para que los bancos pudieran hacer frente a la salida de depósitos y por otro lado el Tesoro americano también garantizó la mayoría de depósitos de los ciudadanos de Estados Unidos. Hemos salvado por tanto el punto de partida, nos podemos olvidar de este agujero y de los riesgos que puede tener el mercado. Nosotros pensamos que no. De hecho, las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, hace unos días, eran en la dirección de que no tienen mucha intención de bajar rápidamente los tipos de interés. Hablaba de que no entendía cómo la economía americana seguía siendo tan resistente y la inflación cómo estaba costando tanto reducirla. Por tanto, podemos seguir esperando tensión monetaria en el corto y medio plazo. Y de hecho, la renta fija así lo refleja. Esta misma semana, el bono americano a 10 años de Estados Unidos tocó por primera vez en 16 años el 5% de rentabilidad. Es decir, hay nerviosismo, hay tensión, hay un agujero ahí latente y eso debería reflejarse, al menos lo vemos así nosotros, de alguna manera, en la renta variable de Estados Unidos. Y sin embargo, el principal índice bursátil de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, acumula este 2023 una rentabilidad superior al 10%. No solo eso, hace 2 meses, arrojaba un 20% de rentabilidad. Literalmente al mercado le da igual lo que acabamos de comentar. ¿Qué está sucediendo? Pues esto nos lleva a la segunda verdad incómoda. Un único sector, o más en concreto, 7 compañías, que un analista bautizó hábilmente como las 7 magníficas, y que son las 7 grandes tecnológicas de Estados Unidos, son responsables de toda la subida del Standard & Poor's 500 este año. Estas compañías llevan en promedio una rentabilidad este año del 85%, una auténtica barbaridad, y sin este comportamiento pues tendríamos una bolsa americana cayendo un 3% en este 2023. No sé si sería lo justo con todo lo que acabo de contar, pero al menos algo más razonable que esa subida del 11%. ¿Y por qué se está produciendo esto? Podríamos aquí hablar del impacto de la inteligencia artificial, de las medidas de ahorro de costes que han anunciado los equipos directivos estos últimos meses, las expectativas de crecimiento de beneficio. Al final, todo eso se concentra en un sentimiento positivo extremo por parte de la comunidad inversora en estas 7 compañías. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con el flujo de entrada de dinero en el sector tecnológico en Estados Unidos, que todos los meses prácticamente va batiendo récords, y saliendo de otros sectores que obviamente pues, se van abaratando más y más. O también, como comentaba, creo que era Goldman Sachs hace un par de meses, con un gráfico, viendo cómo la ponderación del inversor americano en el sector tecnológico se ha triplicado desde 2017 y más que doblado desde hace 2 años. Por tanto, un comportamiento de rebaño en el que todos los inversores están invirtiendo en las mismas compañías e ignorando al resto del mercado. Históricamente, cuando esto sucede, las cosas no suelen terminar bien. Lo que nos lleva a nuestra tercera verdad incómoda, porque pensamos que esto va a devenir al final insostenible. Aquí también podríamos dar varios motivos, vamos a centrarnos en estos 3 que ven ahí.
Por un lado, después de un 85% de subida en el año, es difícil que la valoración de estas compañías, de estas 7 magníficas, no se vea afectada. Estas 7 empresas cotizaban a un PER promedio de 25 o 26 veces a cierre de 2022 y ahora estarían cotizando en el entorno de las 50 veces. Por contra, el resto de compañías del Standard & Poor's 500, las 493 restantes, se habrían incluso abaratado un poco y cotizarían alrededor de 16, 17 veces. Una discrepancia que al final creemos que no puede ser sostenible. Pero más relevante que eso incluso sería lo que están viendo en este gráfico, la concentración tan grande de valor del Standard & Poor's en tan pocos nombres que tenemos ahora mismo. En los últimos 43 años no se veía una concentración como esta. Solo 10 compañías, repito, solo 10 compañías representan más del 30% del valor del Standard & Poor's 500, del principal índice bursátil del mundo. Para bien o para mal, la bolsa americana ha ligado su destino al comportamiento de estas 7 compañías. Entonces, veremos al final qué sucede. Y además todo esto en un contexto, como acabamos de ver, en el que la renta fija ha sufrido una caída muy grande. Como otra cara de la moneda, ahora ofrece una rentabilidad, vamos a decir, bastante atractiva. Hasta hace poco la renta variable no tenía competencia en la renta fija, porque con los tipos de interés al 0%, pues la renta fija no arrojaba prácticamente nada de rentabilidad. Acabo de comentar que el bono a 10 años prácticamente ofrece un 5%, y claro, si el activo libre de riesgo te está dando un 5% de rentabilidad y la alternativa es invertir en una bolsa tan adulterada como estamos viendo, pues quizá la bolsa americana empiece a tener competencia y cuando haya nerviosismo el flujo se revierta y empiece a ir hacia el otro lado. Contando todo esto, pues pueden concluir obviamente que tenemos una visión bastante negativa de lo que pueden hacer los mercados próximamente, y efectivamente muy positiva no es, al menos con los principales índices, pero precisamente por todo lo que hemos contado somos muy positivos con nuestras inversiones. ¿Y por qué? Porque, como siempre decimos, Alejandro, Miguel y yo tratamos de ir a aquellos ríos donde hay muchos peces y muy pocos pescadores, y habitar aquellos ríos con pocos peces y muchos pescadores. Estados Unidos hoy es un río con 7 peces grandes, magníficos, pero con todos los pescadores peleando por esos mismos 7 peces. Nosotros preferimos ir a otros mercados, como el europeo, donde tenemos un 60% de exposición, o al mercado asiático, donde tenemos cerca de un 25%, porque son mercados prácticamente ignorados por toda la comunidad inversora. No solo Europa, sino más en concreto el mercado español, un mercado que conocemos mucho obviamente y en el que hemos conseguido buenas rentabilidades, es posiblemente el mercado o uno de los mercados donde más anomalías estamos encontrando en estos momentos. No obstante, yo creo que estamos en el momento de mayor exposición en nuestra estrategia internacional, o cerca de nuestra mayor exposición a la renta variable española. Y para entender la anomalía tan grande que estamos viendo y todas las oportunidades que estamos encontrando, les ponemos aquí 2 ejemplos de inversión de 2 compañías en las que hemos invertido ya bastantes años y que tienen un peso muy relevante tanto en la estrategia ibérica como en la estrategia internacional. Serían el Grupo Catalana Occidente y la Socimi Merlin Properties. Y para entender la anomalía tan grande que estamos viendo, me gustaría que mirasen primero la columna de la derecha, esa que está en rojo clarito. Ahí pueden ver la evolución de la valoración de Catalana Occidente y de Merlin desde 2017 hasta la actualidad. En el caso de Catalana, la relación precio-beneficios de esta compañía ha pasado de ser de 13 veces a solo 7 veces en la actualidad, prácticamente la mitad. En el caso de Merlin Properties, el descuento al que cotiza la compañía en bolsa frente al valor de los activos neto ha pasado de un 13% a cerca de un 50% en la actualidad. Un abaratamiento, que podemos decir brutal, histórico, no sé cómo llamarlo, y que debería responder seguramente a que la marcha de los negocios de estas compañías no esté yendo bien, haya miedo y por eso el mercado las penaliza. Vamos a ver si este es el caso. Mirando Catalana Occidente, vemos que el beneficio por acción que ha generado esta compañía en 2017 era de 2,7 euros y se espera para 2023 más de 4 euros, por tanto un crecimiento importante. No solo eso, la rentabilidad del negocio ha mejorado del 11% al 12% y la rentabilidad por dividendo que perciben los accionistas ha pasado de un 2% a un 3,5% en la actualidad. Se mire como se mire, todas las métricas han mejorado. De hecho, nosotros estamos convencidos de que hoy Catalana Occidente es una compañía
mucho más sólida que hace 5 o 6 años. Y Merlin más de lo mismo al final. El NAV por acción ha pasado de 13 euros a prácticamente 15,5. El riesgo financiero, si lo medimos en términos de deuda sobre el valor de los activos, ha pasado de un 44% a un 34%, se ha reducido el riesgo de manera importante, y además esto es interesante en un contexto en el que los tipos de interés, el coste de financiación, como hemos visto, es mucho más alto. Y además la rentabilidad por dividendo también mejora, del 4% a casi el 5,5%. De nuevo, métricas que siguen mejorando y no parece que justifiquen el brutal descuento con el que cotiza esta SOCIMI. Podríamos poner otros muchos ejemplos que tenemos en cartera, yo creo que se comprende perfectamente con estas dos inversiones. Uno podría pensar que a lo mejor hay un sentimiento muy negativo con el mercado español, nosotros pensamos que ni eso, directamente es un mercado totalmente ignorado por la comunidad inversora y nosotros vamos a seguir aprovechando todas las oportunidades que se nos presenten. Decía que el otro mercado donde tenemos más exposición es el mercado asiático, como saben llevamos ya años invertidos en la bolsa de Hong Kong. Aquí sí que hay un sentimiento negativo evidente, porque hay una crisis inmobiliaria importante en China, también hubo un impacto regulatorio en los últimos años, pero claro, después de una caída de la bolsa de Hong Kong del 5,5% anualizado desde 2017, se ha abaratado mucho. ¿Cuánto se ha abaratado? Lo vemos ahora rápidamente. La relación precio-beneficios ha pasado de casi 12 veces a menos de 10 veces en la actualidad. El precio-valor contable, que al final es una comparación de lo que vale la bolsa frente al valor de liquidación de todas las compañías, es de 0,9 veces. La bolsa Hong Kong vale más muerta que viva en estos momentos. Y paga un dividendo del 4%, que es de los más altos que ha pagado este mercado. Nuestra cartera, obviamente, pues tratamos que sea todavía mejor, que sea más atractiva, y pueden verlo en estas métricas. Hoy cotiza un PER de 7 veces, creemos que conservador. El valor de liquidación de nuestras compañías es bastante superior al que cotizan a 0,4 veces, es decir, con un descuento del 60% sobre su valor de liquidación, y pagan una rentabilidad por dividendo promedio del casi el 6%, y además creciente, porque varias de nuestras compañías durante la crisis decidieron dejar de pagar dividendo, aunque podían pagarlo, como medida conservadora, y poco a poco lo van retomando. Dos mercados, por tanto, muy atractivos y que donde encontramos grandes oportunidades. Podrían preguntarse, y muy legítimo obviamente, que si somos los únicos que estamos viendo estas oportunidades y la gente no cambia el sentimiento, ¿por qué va a subir este mercado o el otro mercado o nuestras inversiones? Una pregunta muy pertinente, y para responderla pues va a venir Miguel con dos ejemplos que creo que demuestran que las cosas valen lo que valen y al final siempre aparece algo que destapa su valor. Bueno, gracias Javier, buenas tardes a todos. Dos ejemplos recientes de compañías que forman parte o han formado parte hasta hace muy poco de nuestros fondos y que han tenido algún tipo de catalizador que ha disparado su cotización en bolsa. El primer ejemplo sería Elecnor, que es una compañía que a día de hoy está en nuestros dos fondos, en Oros Value Iberia y en Oros Value Internacional, y además forma parte del top 10 de principales posiciones de las dos estrategias. Bueno, Elecnor es una compañía familiar con más de 60 años de experiencia, muy bien gestionada y que tiene dos áreas de negocio. La primera sería la de ingeniería, que se llama Servicios y Proyectos, y que la compañía hace proyectos de desarrollo de proyectos en mano en diferentes sectores. Por ejemplo, en generación eléctrica, líneas de transmisión eléctrica, medio ambiente, agua, electrificación ferroviaria, etc. La segunda área de negocio sería inversión en infraestructuras y proyectos, que hace a través de dos filiales, Celeo y Enerfin. Celeo es una filial del Elecnor, participa del 51%, y el 49% restante es de la gestora holandesa de pensiones APG. Celeo se dedica a la explotación de concesiones de líneas de transmisión eléctrica en Brasil, en Chile y en Perú. Y Enerfin es una compañía 100% de Elecnor y que se dedica a la explotación, a la operación de energías renovables, fundamentalmente eólica, en España, en Brasil y en Canadá. Pues bien, Elecnor sería la clásica compañía que podemos calificar de olvidada o con la etiqueta de nunca subirá porque no hace nada. De hecho, si vemos este cuadro, que es la valoración por suma de partes de Elecnor, a nosotros nos da una valoración del entorno de 28 euros por acción, frente a un precio promedio que ha cotizado en los últimos 5 años de 11 euros por acción. Esta divergencia en la valoración es enorme, de más de un 150%. Pero aún así es más impactante si vemos que tan solo una de sus filiales, Enerfin, la compañía de energías renovables, vale en el entorno de 15 euros por acción,
Esto es un 40, un 50% más de lo que ha estado cotizando la compañía en los últimos años. Y bueno, esta valoración, que además va subiendo año a año, porque el EGNOR es capaz de generar valor, todos los años vale un poquito más, tampoco es tan difícil de hacer. Es decir, hay muchos gestores que tienen una valoración similar y muchos analistas, pero simplemente el mercado no quiere pagar por ella, porque cree que nunca se va a destapar el valor. Pero la realidad es que los catalizadores aparecen cuando menos te lo esperas. La compañía en febrero de 2022 anuncia que va a buscar un socio minoritario para su filial de energías renovables, Enerfin. Y luego, un año y medio más tarde, en junio de 2023, anuncia que va a vender una participación mayoritaria, que podría incluir la venta completa de la filial, porque así va a encontrar una mejor valoración. Bien, esto actúa como catalizador real porque el mercado ya interpreta que efectivamente va a recibir 15 euros por acción de la venta de Enerfin y desde entonces la compañía se ha disparado más de un 50% en bolsa. La verdad es que las cosas no han cambiado mucho, simplemente han conseguido destapar valor anunciando al mercado que venden una filial. Y con esto, ¿qué queremos transmitir? Que las compañías que están baratas, son buenas, están bien gestionadas, no van a durar baratas toda la vida, porque puede aparecer un catalizador, en este caso interno, generado por su equipo directivo, por su equipo gestor, que destapa ese valor. Vamos a ver ahora otro ejemplo, que es el caso de Pendragon. Pendragon es la mayor compañía de concesionarios de automóviles del Reino Unido. Empezamos a invertir en la compañía en junio de 2018, en un contexto de compañías afectadas por el Brexit. De hecho, empezamos a invertir en la compañía en 25 peniques por acción y venía de 45 o 50 peniques. Pero en ese momento estamos comprando una compañía líder que estaba poco endeudada y además tenía un potencial destape de valor si vendía sus concesionarios de Estados Unidos, cosa que la compañía había comunicado que quería vender y centrarse en Reino Unido. Además, con esto podía recomprar acciones, que es algo que venía haciendo en los años anteriores. Y estamos comprando todo esto a una valoración de 6,5 veces su flujo de caja libre, con lo cual era todo muy atractivo. Pero nos encontramos con dos eventos que afectaron de forma notable a la valoración y de forma extrema a su cotización. Y es que el primero de ellos, en 2019, por un cambio regulatorio en la emisión de los vehículos diésel, la compañía tuvo que dar ciertos deterioros en sus inventarios. Y luego, en 2020, como muchos saben, o como todos saben, nos vino la pandemia del COVID. Pues bien, la compañía estaba cotizando, cuando la compramos nosotros, a 25 peniques y cayó hasta 6 peniques. Eso es una caída del 75%. Pero bueno, con esas caídas seguimos recomprando acciones, hicimos lo que nosotros llamamos rebalanceo activo, porque la oportunidad era enorme. De hecho, la compañía se recuperó del COVID bastante bien, los concesionarios de automóviles salieron bastante bien parados con los vientos de cola y además Pendragon consiguió vender su negocio de Estados Unidos a un precio prepandemia, con lo cual estaba en una situación idílica. Pero la realidad es que la compañía estuvo merodeando por los 17-18 peniques por acción y no subía. No subía hasta que apareció un catalizador, y es que el principal accionista de Pendragon, Heading Group, con un 27% de las acciones, lanzó una oferta por la compañía en septiembre de 2022 a 28 peniques por acción. Además, Heading Group estaba liderada, o está liderada, por el ex consejero delegado de Pendragon, con lo cual conoce muy bien la compañía. Bien, nosotros a este precio, a 20, un poco por debajo, porque no esperamos hasta el final de la oferta, vendimos a 27 peniques por acción y preferimos invertir en ideas con más potencial. Bien, en esta etapa obtuvimos una rentabilidad pírrica del 15%, pero con lo que cayó la compañía, gracias al rebalanceo que hicimos, pues al menos conseguimos obtener una TIR positiva y no perder dinero. Pero aquí no acaba la historia. La oferta de Heading Group se cae 2 meses y medio después, en diciembre de 2022. La compañía anuncia al mercado que hay mucha incertidumbre y que prefiere retirar la oferta. La compañía cae en bolsa un 40% en diciembre de 2022 y ahí reiniciamos la posición. Reiniciamos la posición en una compañía que estaba cotizando en ese momento a 200 millones de libras y ganaba en el entorno de 45-50 millones de libras al año, con lo cual estamos comprando a 4 o 5 veces su flujo de caja libre. Y además pensábamos que Heading Group seguía interesada en la compañía. Creemos que el problema
real era que la compañía no había conseguido financiarse, al menos de forma factible, porque en ese momento los mercados de deuda se habían empezado a deteriorar y habían empezado a subir los tipos de interés, sobre todo desde septiembre. Con lo cual, rehicimos la posición, luego aprovechamos algunas caídas que tuvo la compañía en el mercado o algunos fondos que tuvieron que vender de forma sobrevenida y contra todo pronóstico, el 18 de septiembre, hace algo más de un mes, empieza una guerra de ofertas por la compañía. Lithia Motors, una compañía estadounidense, ofrece 27,4 peniques por acción. Luego vuelve al ataque Hedin Group con 28 peniques, que lo sube luego a 32 para hacerla más atractiva la oferta, y aparece otra compañía adicional, otra estadounidense, que iguala la oferta de Hedin Group a 32. Hasta que por último, Lithia Motors hace la oferta que nosotros creemos que es definitiva a 35,4 peniques por acción. Y aquí decidimos desinvertir la posición. La mitad la vendimos a finales de septiembre a 34 peniques y la última por encima de 35 peniques por acción. Pues bien, esta segunda etapa ha sido mucho más lucrativa que la primera, evidentemente. Hemos conseguido una rentabilidad del 90%. La TIR es del 125 porque ha sido en menos de un año y ha sido una de las mejores inversiones que hemos hecho en oro. ¿Pero qué queremos transmitir con esto? Que siempre van a aparecer catalizadores en las compañías que son buenas. En este caso aparece un catalizador externo y es que un competidor, un comprador informado se aprovecha de la infravaloración que tiene la compañía en el mercado y paga un precio razonable por ella. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Miguel. Está muy bien lo que contaba Miguel sobre los catalizadores externos, ¿no? Que venga una oferta, que venga una OPA y nos compren la compañía, ¿eh? Pero la realidad es que no podemos depender de esas ofertas que lleguen, porque esas ofertas a veces llegan, a veces no, y en ocasiones tardan mucho tiempo, ¿no? Por eso, mi idea de hoy es contarles lo que están haciendo nuestro equipo gestor para incrementar el valor de cada compañía y para ellos internamente destapar el valor de nuestras compañías, que me parece mucho más relevante y es más fruto del trabajo del día a día. Eso es lo que nosotros hemos denominado como decisiones en la gestión del capital de las compañías. Lo hemos separado en tres grandes bloques: las adquisiciones, las desinversiones y la recompra de acciones y los dividendos extraordinarios. Aquí me ponía Javier, que preparaba la presentación, estos tomates cherry, que no dejan de ser, oye, nosotros como agricultores, esa recolecta del trabajo, ¿no? Esos dividendos que recibimos y esa recompra de acciones de dinero que volvemos a meter en la compañía, ¿no? Por el lado de las adquisiciones, podemos hablar de un ejemplo muy claro. Una compañía que es Groupe Guillain, que en francés se diría Groupe Guillain. Es una vieja conocida nuestra, fue principal posición de nuestros fondos hace aproximadamente 10 años y hace envases de plástico para la industria de la alimentación, esos que pueden ver en el supermercado donde están los tomates cherry, las moras y demás, ¿no? La compañía, claro, por el miedo que había sobre el sector del plástico, había sufrido muchísimo en bolsa y por eso volvimos a reiniciar la posición hace aproximadamente 2 años. ¿Qué hacía la compañía? ¿Qué estaba haciendo en los últimos 4 o 5 años? Pues han estado comprando muchas empresas para diversificarse a envases alternativos. Es decir, oye, yo tengo mi oferta de plástico, pero también te puedo ofrecer papel y cartón. De hecho, si va uno hoy al Mercadona, se puede encontrar como las moras ya no vienen en un envase de plástico, sino vienen en un envase de cartón con un plástico por encima. Ese tipo de cosas son las que hace Groupe Guillain. Esta compañía ha crecido un 15% solamente con esas decisiones inorgánicas a lo largo del último año o año y medio, ¿no? Esto crea muchísimo valor a la compañía y el mercado ya la va poniendo en precio. De hecho, esta era una pequeña compañía familiar que facturaba poco más de 400 millones y en los últimos 15 años ha crecido aproximadamente al 3% de forma orgánica a través de su negocio y al 4 o 5% inorgánica cada año. Y se ha convertido en un bicho, se ha convertido en una compañía que factura ya cerca de 1.000 millones de euros al año. El caso de las desinversiones son, yo creo que más fácil de ver, ¿no? Más tangible. Vamos a hablar de 2 ejemplos muy recientes, Spartan Delta y Kexen. Son 2 casos un poco antagónicos. Spartan Delta es una compañía productora de petróleo y gas, ¿vale? Y se llama Spartan Delta, es la 4ª vez que un equipo gestor se reúne, monta una empresa, compra activos infravalorados y los vende. En este caso,
lo que han hecho ha sido la primera vez que no venden esos activos, pero anuncian una revisión estratégica de la compañía en la que desinvierten una parte importante de su portfolio de activos. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros habíamos comprado esta acción a $5. Cuando la compañía anuncia que va a poner estos activos en mercado, pues claro, el mercado empieza a recoger que esos activos valen más y efectivamente la compañía termina desinvirtiendo y dándonos un dividendo de 9,5, o dando a los inversores un dividendo de $9,5. Nosotros llegamos a desinvertir la compañía entre 14 y 16 dólares y hemos vuelto a recomprar ahora otra vez en la zona de 4 dólares. Pero de nuevo es una desinversión la que hace que cristalice el valor. El equipo dice, oye, yo estoy demasiado barato, voy a vender esto y el dinero para el bolsillo, ¿no? Y aquí nos garantizamos ir de la mano de un equipo que lo ha hecho 4 veces, no es un cuento chino, no, es que 4 veces. Normalmente muchas veces los equipos intentan quedarse en el sitio, no, estos señores, cuarta vez que repiten el proceso, ¿no? El caso de Kexen es una compañía hotelera cotizada en Hong Kong, pero con activos globales en todo el mundo, ¿no? Aquí es una empresa, es una clásica de oros, aunque ahora con menos peso. Al final, esta compañía ha desinvertido un activo, está en proceso de desinvertir un activo que tiene que aprobarse en junta y que pesa el 30% del valor de la compañía en bolsa. Aunque solo representa el 5% de los activos, con la gran infravaloración que tiene la compañía en bolsa, es una oportunidad tremenda de devolvernos de nuevo el capital a los accionistas. Aquí esta historia está por concluir, la realidad es que la compañía está pendiente de decir qué va a hacer con el dinero si finalmente se termina ejecutando la venta. Nosotros, lógicamente, somos partidarios de que nos devuelvan el dinero porque en Hong Kong, que es un mercado que está muy olvidado, esto nos va a venir muy bien, pero no sabemos si la compañía reducirá algo de deuda bruta que tiene, porque no tiene deuda neta, pero sí deuda bruta, si lo reinvertirá en otro hotel, lo veremos. Desde luego nosotros al menos estamos haciendo el esfuerzo que podemos hacer en que la compañía pues, reparta un dividendo extraordinario, ¿no? Y por último, la recompra de acciones y los dividendos extraordinarios. En el caso de por ponerles 2 ejemplos rápidos, el caso de PayPal, que seguro todos la conocerán, la compañía de medios de pago americana, la compañía está dedicando todo el dinero que genera a recomprar acciones, ¿no? Hoy caía otra vez en bolsa y había creo que alguna pregunta por ahí, pues una compañía que está cotizando en el entorno de 55.000 millones y está recomprando este año 5.000 millones de dólares en acciones, ¿no? Ayudando a empujar el precio de la acción y a hacer que suba, ¿no? Básicamente, y sobre todo, que es lo más importante, como es un precio barato, haciendo que los beneficios por acción cada día sean más altos, ¿no? Que es al final lo que nos importa. El caso de Pershing Square es un vehículo, por simplificarlo, es algo muy similar a lo que hace Oros, ¿no? Es una gestora de inversiones gestionada por el, digamos, ya casi legendario inversor Bill Ackman. Bill Ackman ha generado en los últimos 20 años una rentabilidad aproximada del 16%. Pero es que en los últimos 5 años ha generado una rentabilidad que ha estado por encima del 20%, en el entorno del 25% cada año. En cambio, la compañía está cotizando con el mayor descuento que había cotizado nunca. Como decía Javier, el dinero se está yendo a otros negocios y no a negocios que verdaderamente están creando muchísimo valor, ¿no? Bueno, pues ahí es donde vamos. El caso que además este gestor sabe cómo invertir, invierte con unas buenas tires y además aprovecha para recomprar acciones y para hacer que ese NAV por acción, ese valor liquidativo que ustedes conocen de nuestros fondos, pues vaya empujándose un poquito más arriba cada día y además ayudando también a que el precio suba. ¿Que la acción no sube? Pues cada día el valor por acción va a ir subiendo y el descuento se va a ir agrandando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí 2 fuerzas que nos van a ayudar y en todas esas compañías, a través de dividendos extraordinarios, dividendos o recompras de acciones, que nos van a ayudar a que se cierre ese descuento, ¿no? Por eso está muy bien los catalizadores externos, pero a veces pues son muy imprevisibles, ¿no? Aunque cuando las valoraciones son atractivas, pues siempre terminan llegando, ¿no? Esa es la realidad. Aquí les voy a poner 2 ejemplos con un poco más de detalle. Son dos ejemplos, uno de una venta y el otro de un caso de recompra de acciones. Probablemente conozcan a Iberpapel, es uno de los principales productores de papel para impresión ibérico. La compañía ha vendido aproximadamente el 50% de su patrimonio forestal que tenía en Uruguay
y ha recibido por esta venta aproximadamente unos 54 millones de dólares. Para que se hagan la idea, Iberpapel era una compañía muy barata, una vieja conocida, llevamos pues prácticamente 9 o 10 años invertidos en la compañía. Cotizaba en bolsa a 175 millones de euros. Tenía una caja neta de 50 millones de euros, es decir, con nosotros hacemos un beneficio normalizado de aproximadamente unos 20 millones, con lo cual estaba cotizando a 6 veces. Muy barata, la verdad, para un negocio de la calidad de Iberpapel. Con esta transacción metemos 50 millones de euros más de caja neta en nuestros bolsillos, prácticamente, bueno, los de la empresa, y la compañía sigue cotizando a 175 millones, le quitamos 100 millones de caja neta, y nos queda un valor de empresa, descontado ese dinero, de 75 millones. Es decir, una compañía que estaba cotizando a 6 veces pasa a estar cotizando a 3,6 veces. Y lo mejor de todo es que ese flujo de caja prácticamente no se ve alterado, ¿no? Porque esos activos forestales pues, apenas pesaban dentro del beneficio de la compañía, ¿no? Con lo cual se destapa ese valor oculto. En el lado derecho tenemos el caso de ERCAP. Es una compañía que contó Javier en la conferencia del año pasado, la contó con bastante detalle, es el líder global de leasing de aviones, es decir, de alquiler de aviones, alquilan aviones a aerolíneas. La compañía, el año pasado, contaba Javier con detalle que se había ya terminado de fusionar con GECAS, la segunda mayor compañía del mundo, la filial de General Electric, y habían creado este gran conglomerado, ¿no? Nosotros, nuestra tesis era que ya lo había hecho su excelente consejero delegado, Angus Kelly, uno de los mejores de la cartera, ya lo había hecho 2 veces, en el momento que hacía una transacción de estas características, posteriormente empezaba a recomprar acciones de forma agresiva. Pues bien, eso que nosotros intuíamos que iba a suceder, efectivamente ha sucedido. La compañía ya ha recomprado lo que llevamos de año, el 13% de acciones en circulación. ¿Y por qué esto es bueno? Pues porque la compañía está cogiendo sus aviones, es decir, coge aviones que valen, vamos a decir, 10, los vende a 12, 13 y 14 y recompra acciones que están cotizando por debajo de su valor, que están cotizando a 8, a 8,5, a 9, a 7,5, con lo cual permanentemente lo que hace es hacer que el valor por acción de tu compañía vaya poco a poco creciendo. Y no solo eso, sino que además te vas desprendiendo de los aviones que no quieres, de los aviones menos deseados, y vas recomprando, al recomprar acciones, recompras el negocio restante, ¿no? Te haces más propietario de los aviones que quieres tener en tu flota, ¿no? Con lo cual ya no solo es ese book value, ese valor contable por acción que pase de 66 a 78 en el año, sino que además ese valor contable es de más calidad de lo que era antes. Con lo cual, si nuestra compañía no sube en bolsa, que este año pues prácticamente sube ligeramente, lo que está sucediendo es que el descuento se va ampliando, ¿no? Y claro, cuando tú recompras a tasas del 13% al año o incluso más, ese descuento no va a durar mucho tiempo porque tú estás ayudando a que se cierre. Por eso la importancia de equipos gestores que tomen decisiones, que, digamos, cojan el toro por los cuernos y solucionen el problema, ¿no? Eso es súper relevante para nosotros, y en los últimos años también pues yo creo que le hemos dado incluso todavía más importancia, ¿no? Por último, en mi parte de la presentación, quería contarles un análisis breve de nuestras carteras. A día de hoy, Oroz Value Internacional tiene un potencial del 145%, está compuesto por 49 compañías, de las que 12 son ibéricas, de hecho es, como decía Javier, pues el mayor peso que habíamos tenido nunca probablemente. Somos conservadores porque más del 50% de las compañías que tenemos en cartera tienen caja neta. También nos reparten el dinero, ¿no? La rentabilidad por dividendo de nuestras compañías medias es un 3,3%. Y en el caso de Hong Kong, que hablábamos hoy, un mercado súper olvidado, pues de forma normalizada, quizá tengamos que esperar más de lo normal, pero es que esa espera va a estar bien pagada, ¿no? Si nosotros recibimos aproximadamente de forma normalizada un 9,5 de dividendo, pues con eso por lo menos empatamos, ¿no? los resultados que tenemos como objetivos de largo plazo, ¿no? Y por último, que también es importante, como les comentaba, las recompras de acciones. El 27% de las compañías recompran acciones. En este
una pregunta muy habitual que nos suelen hacer siempre es ¿cuál es el PER medio de la cartera, ¿no? ¿Cuánto de barata está? Nosotros, aunque en alguna ocasión lo hemos dado, no nos gusta... Uy, ahí está. No nos gusta hablar de PER medio de la cartera, porque al final hay una amalgama de negocios que componen esa cartera, ¿no? Por eso preferimos separar en estos 4 grupos, en estas 4 tablas, en las que es más fácil entender cuando tú dices un PER 6 o un PER 7, ¿eso qué significa, no? Bueno, pues es más fácil desde nuestro punto de vista de esa forma. Por ejemplo, tenemos un 20% de la cartera en holdings que cotizan aproximadamente a mitad de precio. Tenemos un 14% de la cartera en compañías financieras que son capaces de generar un retorno sobre su patrimonio neto del 13%, pero que además nosotros las estamos comprando por debajo de ese patrimonio neto, 0,6 veces, con lo cual el retorno esperado que esperamos de esas compañías es mayor que ese 13%, ¿no? También el 13%, el peso de las compañías inmobiliarias que están cotizando a 1/3 de su valor, ¿no? A veces el inmobiliario, oye, pagar pues un PER alto, un PER de 15 por inmobiliario es una muy buena compra, ¿no? Piensen ustedes los PER 30 que se pagan ahora por un residencial en Madrid, ¿no? Por eso preferimos hablar en términos de descuento sobre el valor de esos activos inmobiliarios, es decir, un descuento de prácticamente el 70%. Y por último, ese resto de compañías, que son compañías pues quizá más industriales, más fáciles de valorar, sí que se puede hacer ese PER o ese EV Free Cash Flow, ese valor de empresa entre esa generación de caja normalizada, que son aproximadamente 5 veces. Es decir, un retorno sobre el capital empleado del 21%. Por último, no me voy a detener mucho, en el caso de Oros Value Iberia, un fondo súper atractivo también. El potencial es prácticamente idéntico al del fondo internacional. Las valoraciones son casi tan atractivas como las del fondo internacional. De hecho, los pesos es una consecuencia que se parecen mucho, no son idénticos, pero se parecen mucho al fondo internacional, pero esto es una mera casualidad o tal vez pues un sitio donde estamos viendo oportunidades atractivas, ¿no? en ambos fondos, ¿no? Y de nuevo es un fondo un poquito más concentrado, con 24 compañías y de nuevo pues una caja neta similar, una rentabilidad por dividendo de las compañías por encima del 3% y un 25% de compañías de la cartera que están recomprando acciones. Esto sería todo por mi parte. Les dejo con Miguel, que les va a contar con un poquito más de detalle y una tesis de inversión bastante interesante antes de pasar al turno de preguntas. Perfecto, pues en esta última parte vamos a ver un ejemplo de tesis de inversión de una compañía que ha entrado en el segundo trimestre de 2023, hace muy poco, a nuestro fondo Oros Value Internacional y también a nuestro plan de pensiones, con un peso de aproximadamente el 2,5%. Se trata de Nordic Paper, que es una multinacional papelera sueca que, aunque se funda en 2001, tiene su origen en el siglo XIX. Una compañía que es líder en los segmentos donde opera, en los nichos de fabricación de papel craft y papel antigrasa, y por tamaño es una compañía de pequeña capitalización. Su valoración de mercado actualmente es de unos 200 millones de euros. Y por entender un poco los números de la compañía, las ventas son unos 400 millones de euros, hace unos 70 millones de EBITDA y gana 40 o 45 millones de euros. Una compañía eminentemente exportadora, más del 90% de sus ventas se van fuera de Suecia. Venden 80 países en los 5 continentes. Bien, ¿qué fabrica la compañía? Nordic Paper tiene 2 áreas de negocio. La primera es la fabricación de papel craft y la segunda, fabricación de papel antigrasa natural. En términos de ingresos, más o menos son similares, un 50-50 cada una de tamaño. Bueno, el papel craft se utiliza principalmente para la producción de envases y embalajes, aunque tiene también otros usos industriales, por ejemplo. Unos ejemplos de papel craft serían, por ejemplo, el papel, las bolsas de papel que nos dan en las tiendas, en los comercios, también algunos envases para la alimentación o los sacos de materiales de la construcción. Por ejemplo, las bolsas de cemento que tienen ese papel tan grueso, eso sería un buen ejemplo del papel craft que hace Nordic Paper. Y luego el papel antigrasa natural, que se utiliza principalmente para el sector de la alimentación, aunque también tiene otros usos industriales o en construcción, por ejemplo, revestimiento para suelos.
Además, Nordic Paper fabrica un nicho muy específico que es papel antigrasa natural. Significa que no tiene componentes fluoroquímicos, con lo cual es especialmente adecuado para el sector alimentario. Bien, si pensamos en una empresa de estas características, industrial, papelera, podemos pensar que es una compañía cíclica, pero la realidad es que no lo es tanto. Y no lo es porque prácticamente 3/4 partes de las ventas de la compañía están relacionadas con el consumo. Y 2/3, un 65%, están relacionadas con el sector alimentario, que es un sector defensivo, con lo cual solo queda en el entorno de un 25% que va al sector industrial, que tiene un componente más cíclico. Y además, por su tipología de clientes internacionales, donde más del 90% de las ventas de la compañía van fuera de Suecia, pues está más protegida con los ciclos si hay algún problema económico en alguna geografía en concreto. Y esa estabilidad, esa baja ciclicidad, se nota en los precios medios de los productos que vende Nordic Paper. Vemos en el gráfico de la izquierda, las líneas amarillas y rojas son los papeles que vende Nordic Paper, que es mucho más estable que el gráfico de la derecha, que es la principal materia prima con la que se fabrica ese papel, que es la celulosa de fibra larga, que tiene un comportamiento muchísimo más volátil. Bien, ¿cómo son estos mercados, estos segmentos del papel craft y el papel antigrasa? Pues bien, son segmentos muy pequeños que se engloban dentro del macrosector del papel y el cartón, que a nivel global tiene más de 420 millones de toneladas de capacidad. Pues el papel craft tiene en el entorno de 10 millones de toneladas, que eso es aproximadamente un 2,5% de todo ese mercado, y el papel antigrasa son solo 800.000 toneladas, que eso es aproximadamente un 0,23, un 0,25% de todo este mercado. Además, Nordic Paper fabrica papel antigrasa natural, que es un nicho dentro de ese nicho. En el caso del papel craft, aunque es un papel que puede viajar, se exporta y se importa, no es tan global como el papel antigrasa, con lo cual vamos a centrarnos en el mercado europeo, que es el principal mercado en el que opera Nordic Paper. En Europa el mercado está relativamente consolidado, donde las principales 5 compañías controlan casi el 45% del mercado, y Nordic Paper es el quinto operador, con un 3% de cuota. Pero esto sería la cuota total por toneladas de fabricación de papel craft. En los nichos donde opera la compañía tiene una posición de liderazgo. Por ejemplo, en bolsas de papel que comentamos antes o en sacos de cemento, en el papel MF, la compañía es el líder europeo con un 15% de cuota, y en otros tipos de papeles, como papeles satinados, es el segundo operador con un 7% de cuota de mercado. Y así en la mayoría de sus productos. En el caso del papel antigrasa, que es un papel absolutamente global, viaja muchísimo, Nordic Paper es el líder mundial, con una cuota del 10%, y además, curiosamente, a nivel global este mercado también está consolidado, con un 40% del mercado controlado por solo 5 compañías. En Europa, en el nicho del antigrasa natural, es todavía más flagrante, donde el 90% del mercado está controlado por solo 3 compañías. En cuanto a la demanda, vamos a ver qué podemos esperar de ella en el futuro, porque ambos segmentos, tanto el papel craft como el papel antigrasa natural, son segmentos en crecimiento. En los últimos años han venido creciendo a un ritmo del 2,5% en el caso del papel craft y del 4% en el caso del papel antigrasa. Y nosotros pensamos que este crecimiento seguirá en el futuro, porque hay una serie de tendencias que lo respaldan. Por ejemplo, este tipo de papel, estos tipos de papeles son ganadores en sostenibilidad, por ejemplo, para la sustitución de envases de plástico de un solo uso. Otras tendencias también, como el crecimiento de las clases medias o la penetración de la comida rápida, que son tendencias globales de las que se beneficia directamente estos tipos de papeles, con lo cual esperamos una demanda creciente en el futuro, una demanda saludable. Bueno, y visto esto, ¿qué hace a Nordic Paper diferente de otros competidores? Pues la presencia de ventajas competitivas. Nosotros hemos identificado al menos 4 ventajas competitivas relevantes en la compañía. La primera sería la existencia de activos irreplicables. De las 5 plantas que tiene la compañía, 4 están en Europa, en los países nórdicos, y 3 de ellas están en Suecia, que es la superficie más boscosa de Europa. Y además con una gran presencia de pinos, que es la principal materia prima para fabricar la celulosa de fibra larga con la que se fabrican los papeles de Nordic Paper. Pues bien,
la cantidad de madera que hay y la cercanía de las fábricas de Nordic Paper a toda esta madera le da una ventaja definitiva en costes frente a sus competidores. Otras ventajas competitivas serían la presencia de economías de escala. Hay varias, pero una de ellas, por ejemplo, sería que su fábrica de Groker, en Noruega, tiene la mayor máquina de producción de papel antigrasa del mundo, con lo cual con una sola máquina es capaz de producir más papel que muchos de sus competidores. Y luego, ventajas derivadas de la reputación. La compañía lleva muchísimos años produciendo papel de altísima calidad y alta resistencia, lo que le da una gran reputación en el mercado para seguir ganando clientes, y luego se está viendo favorecida por la regulación. Por un lado, lo que comentábamos antes de los plásticos de un solo uso, y por otro, por ejemplo, la prohibición de muchos países occidentales para comerciar con Rusia. ¿Y en qué se traduce todo esto? En que Nordic Paper es más rentable que sus competidores. De hecho, en los últimos 10 años ha obtenido una rentabilidad sobre el capital empleado promedia del 18%, superando incluso a sus competidores nórdicos con bastante solvencia. Y bueno, ¿cómo se ha producido la oportunidad de inversión? ¿Cómo hemos conseguido invertir en esta compañía? Pues bien, Nordic Paper sale a bolsa en el año 2020, en octubre, y desde que empezó a cotizar, desde que empezó su trayectoria en bolsa, ha tenido al menos 2 caídas o 2 eventos que han provocado caídas del 30 al 40% en bolsa. El primero sería la crisis energética, de la que la empresa consiguió salir, sobre todo a partir del segundo semestre de 2022, cuando consiguió trasladar los incrementos de costes a sus clientes. Y el segundo evento del que nos hemos aprovechado nosotros para entrar en 2023 ha sido la caída de la demanda de papel. Bien, desde finales del año 2022 ya empezó a ralentizarse la producción industrial en Europa, cayó el consumo, y eso ha afectado a la demanda de este tipo de papel. Y además esto se ha producido en un contexto de muchos inventarios de papel, que vienen por el sobreabastecimiento que hubo después del COVID, por la fuerte demanda que ha habido de papel. El mercado estaba funcionando con muchísimo stock para poder abastecer a toda esa demanda, y ha llegado hasta nuestros días. Lo que pasa es que ahora la demanda ha caído, con lo cual esto es un cóctel perfecto en el que hay mucho papel en el mercado, mucha oferta, mucho stock y la demanda cayendo. Y claro, el mercado lo que interpreta es que los precios del papel van a caer. Y entonces lo que interpreta también el mercado es que tiene que hacer caer los precios de las compañías para hacerlo más atractiva. Pero ¿cuál es la realidad? En que este mercado, al ser un mercado estable, consolidado y además con mucha disciplina, lo que han hecho las compañías es reducir la producción, sus ratios de utilización, y así defender los precios. ¿Esto qué quiere decir? Que las compañías van a esperar a que se vacíen esos inventarios para después aumentar la producción sin tirar los precios abajo. Con lo cual, cuando se recuperen las producciones, van a producirse esas recuperaciones con precios razonablemente buenos. Y bien, a día de hoy, ¿qué estaríamos comprando si invertimos en Nordic Paper? Pues estaríamos invirtiendo en una compañía que ha tenido un retorno sobre el capital empleado promedio del 18%, una compañía prácticamente sin deuda, en el entorno de una vez deuda neta EBITDA, que reparte un dividendo promedio del 8%, más del 8% en términos de rentabilidad. Estaríamos comprando esta compañía a algo más de 6 veces su flujo de caja libre, con lo cual esto presenta, a nuestro juicio, una oportunidad enorme en una compañía de esta calidad. Y a día de hoy pensamos que tiene un potencial superior al 70% para los próximos 3 años. Bueno, y con esto finalizamos la conferencia y pasamos, Pepe, al turno de preguntas. Pues muchas gracias, Miguel. Empezamos efectivamente con el turno de preguntas. Como ya he dicho al inicio, hemos recibido durante estos días varias preguntas a través de nuestra dirección de correo electrónico genérica. Entonces vamos a empezar con esas preguntas. Ya nos han llegado también bastantes tarjetas y iremos contestándolas sucesivamente. Bien, la primera pregunta que hemos recibido por correo electrónico es: ¿en qué situación se encuentra Nagacorp? Después de todos los problemas por las restricciones de China para viajar y como eso le restaba un importante número de clientes, este año se esperaba una fuerte recuperación del negocio. ¿La cotización no está reflejando la realidad empresarial por las dinámicas de la bolsa chinas o hay algún otro problema? Bueno, yo creo que el negocio está yendo razonablemente bien, yo creo que en línea con nuestras expectativas.
Es verdad que la recuperación del mercado chino, que era una parte relevante del negocio de Nagacorp, de casinos en Camboya, está yendo más lenta de lo que pudiéramos haber esperado, pero la realidad es que el negocio va hoy mucho mejor que lo que iba el año pasado y la cotización está sustancialmente por debajo, ¿no? Los miedos que había en la compañía yo creo que se han disipado, el tema de la refinanciación, la compañía ha prácticamente eliminado toda su deuda, con lo cual yo creo que simplemente es una cuestión de mercado, que en Hong Kong no entra dinero. Quizá también es posible que el sector juego y casino desde luego no sea el más glamuroso en los tiempos que corren, y yo creo que esto también a día de hoy puede ser interesante, pues puede afectar a la acción, pero bueno, yo creo que en líneas generales la compañía lo está haciendo bien y es una cuestión de tiempo. Y la recuperación de China, que es el punto que queda pendiente, de hecho los destinos de turistas a Camboya procedentes de turismo chino es de los países que más turistas, más crecimiento está presentando, ¿no? Con lo cual no es un tema contra Camboya, es un tema que el turista chino de momento no está saliendo, igual que nosotros tardamos en salir, salíamos por España o cerquita de Europa, pues ellos también están tardando algo más, ¿no? Pero en líneas generales el negocio va razonablemente bien y estamos contentos. La cotización pues está en mínimos de 10 años. Vale, luego Carlos nos envía una pregunta que coincide con otra que hemos recibido también en una tarjeta, que es, me gustaría preguntar si el equipo de Oro se ha planteado alguna vez valorar alguna modificación con respecto a las comisiones de los fondos. No se refiere a que las subamos, ya sea para bajarlas o si se han planteado hacer algo similar a lo que han hecho otras gestoras, que van disminuyendo la comisión en función del tiempo que lleva el partícipe en los fondos. Esta medida me parece excelente, ya que sintoniza perfectamente con las perspectivas de largo plazo que requieren este tipo de fondos. Bueno, pues la verdad es que de momento no nos lo hemos planteado. Lógicamente nos hemos dado muchísimas vueltas a las comisiones que tenemos en los fondos, porque no son algo que solamente paguen los demás, sino que nosotros no tenemos condiciones especiales, pagamos exactamente lo mismo que cualquier coinversor. Como yo he dicho al principio, además, tenemos el 10% del capital que gestionamos, lo hemos puesto los socios y los empleados, con lo cual es algo a lo que también somos sensibles, pero creemos que teniendo en cuenta el trabajo que hacemos, están más que justificadas. Y tampoco hemos puesto nunca comisión de reembolso, que es algo que también en teoría podría sintonizar con la perspectiva de largo plazo, porque no nos parece razonable que alguien se quede atado en el fondo en contra de su voluntad si realmente quiere salir, ¿no? Son fondos con liquidez diaria y no queremos penalizar a quien, por las razones que sean, pues si en algún momento determinado quiera reembolsar, ¿no? Luego Bernat nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo ven la integración de PGS en TGS? ¿En su opinión aporta valor? ¿Siguen invertidos? Vale, TGS es una compañía que conocemos yo creo que bastante bien, es la tercera vez que invertimos en ella desde que estamos en Oros, y nuestra etapa anterior yo creo que invertimos otras 2 o 3 veces y todas las veces ha ido razonablemente bien. Es una compañía, para situarnos, que se dedica a dar servicios a las compañías de petróleo y gas, de datos geofísicos, que trata de extraer con sus tecnologías pues de yacimientos de petróleo y gas. Es una inversión interesante que nos gusta jugar cuando queremos tener exposición al petróleo, porque al final es una compañía capaz de generar caja en cualquier entorno, porque no tiene grandes necesidades de capital empleado, al menos históricamente hasta esta fusión precisamente. Lo que hacía era alquilar los barcos que necesitaba o la tecnología que necesitaba para capturar esos datos, analizarlos y luego venderlos a las compañías de petróleo y gas. Este es un equipo directivo, hablábamos de la importancia, ¿no?, del equipo directivo, que históricamente nos ha gustado mucho en términos de decisiones que han tomado tanto operativo como de gestión de capital. De hecho, cuando estamos siempre en la parte baja del ciclo, ellos aprovechan pues para realizar más inversiones, para hacer crecer su librería de datos o para hacer adquisiciones de otras compañías que en esos momentos, porque tienen más deudas, son menos disciplinados, pues están sufriendo. Y así los 2 últimos años TGS está viviendo una transformación muy importante porque está haciendo muchas adquisiciones. El año pasado una muy relevante de una compañía que se llama Mag6, que le dio una tecnología muy interesante para captar datos de los fondos marinos, y ahora efectivamente se compra a su gran rival, al menos cotizado, podemos decir, que es PGS, y que tiene un modelo de negocio
más diferente porque ellos sí que operan una flota de barcos que incluso TGS en ocasiones le alquilaba a PGS para hacer sus trabajos. Por tanto, esto cambia un poco el modelo tradicional de TGS de no tener capital empleado, porque ahora sí va a tener una flota de barcos. Lo que sucede es que está comprando PGS con un descuento muy grande, con un endeudamiento que esta compañía siempre tenía riesgo financiero ya totalmente controlado, y además esperando unas sinergias que hablan de 50 millones de dólares anuales, y este equipo siempre es conservador, con lo que esperamos que incluso vayan a ser más. Por tanto, pensamos que va a crear valor para los accionistas, como todas las adquisiciones anteriores que ha hecho TGS. Sí. Vale. Javier nos pregunta, nos da 3 preguntas. La primera es, ¿qué permedio diríamos que tienen los fondos ahora mismo? Bueno, ese es un dato que, como ha comentado Alejandro, ahora mismo no es un dato que nosotros miramos los PERs de algunas compañías, de otro tipo de compañías nos interesan otro tipo de ratios, por tanto, el PER medio de la cartera no es un dato que miremos o que queremos sea relevante para el tipo de compañías que tenemos en cartera. La segunda nos dice, el mercado ibérico sigue estando seco, aunque es verdad que todas las cotizaciones de las acciones a la larga siguen a los beneficios que generan sus compañías, nos preocupa que tarden más de la cuenta en subir. Y si es verdad que hacer un 100% en 5 años da un 20% anual, hacerlo en 10 años da un 10% anual, que no es lo mismo. ¿Nos seguís recomendando tener algo en el fondo ibérico? ¿Y por qué teniendo la alternativa del internacional, donde están las mejores ideas, que se debería tardar menos en consolidar dicha rentabilidad? Bueno, hace unos años nos preguntaban lo contrario, ¿no? Hace unos años el fondo ibérico iba mejor que el internacional. Nos preguntaban que por qué, si éramos tan especialistas en renta variable ibérica, lanzábamos un internacional. Bueno, como hemos, yo creo, contado a lo largo de la conferencia, hay unas enormes oportunidades en el mercado ibérico, es de las zonas geográficas que más estamos sobreponderados, no solo porque la conozcamos muy bien, sino porque está muy infravalorada con respecto con otros mercados. Y por tanto creemos que sí, que tiene sentido seguir invirtiendo, teniendo alguna parte del dinero invertido en los fondos de euros en el fondo ibérico, ¿no? De hecho, Pepe, por matizar, los 4 hacemos eso, tenemos inversión en los 2 fondos, obviamente, no concentramos nuestro patrimonio en la cartera internacional. Y también pregunta que por qué creéis que ser tres gestores es mejor que ser uno y que ser 2. Charlie Munger y Buffett son 2, Peter Lynch es 1, Álvaro y Fernando son 2. ¿Qué gestores han sido 3 en la historia y han obtenido rentabilidades superiores a la media? Pues nosotros. Esperemos que nosotros, ¿no? Por ahora. Sí. Bueno, como siempre explicamos, nuestro estilo de inversión es distinto a la toma de decisiones. La toman estos 3 señores por unanimidad, es decir, que no hay uno que decida lo que se compra y que se vende y los otros lo aceptan, y creo que esa unanimidad, bueno, pues digamos que hace que las decisiones de inversión estén pensadas por 3 personas muy diferentes, con unas formas de ser diferentes, con una forma de mirar el mundo de una manera diferente, y creo que eso le da más solidez a la hora de la toma de decisiones de inversión, ¿no? Y es un poco nuestro estilo y la forma de tomar decisiones en la casa, ¿no? Me hizo gracia lo de que Álvaro y Fernando son 2, porque no hace tanto eran 3, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pablo nos pregunta, ¿cuál es vuestra perspectiva de distribuidora internacional de alimentación S.A., o sea, de día? De día. Sí, pues justo esta mañana ha dado un avance de ventas que a nosotros nos pareció muy interesante, nos pareció mejor que al mercado, por lo que se ve. Bueno, Día, una compañía de supermercados, se centra en supermercados de proximidad, está presente en España, en Portugal, en Argentina y en Brasil. Y es una compañía también un poco olvidada, incluso odiada por el mercado, por el anterior equipo directivo que tuvo, que destrozó la compañía. Luego hubo que reestructurarla, vino ya un inversor que se jugaba su dinero, capitalizó la compañía y después tuvo que capitalizar también su deuda, y es cuando nosotros empezamos a invertir, porque ahora hay alguien que se está jugando el dinero. Pues bien, el equipo directivo que tiene ahora Día, a nosotros, a nuestro juicio, está haciendo todo bien. La compañía tiene un plan para hacer una reforma de las tiendas en España y luego va a empezar por otros mercados, y gracias a esas reformas está aumentando las ventas por metro cuadrado, que al final esto es un negocio de apalancamiento operativo, más ventas, más margen. Y luego ha tomado decisiones estratégicas para centrarse solo en la rentabilidad. Por ejemplo, en España vendió los supermercados más grandes que tenía al campo, además por una cantidad bastante relevante, a un múltiplo de 0,5 veces las ventas, cuando estaba cotizando en el entorno de 0,2 veces. Y al vender estas tiendas tan grandes, donde Día no compite tan bien, en tiendas grandes pues compite bien Mercadona, Lidl, Aldi y esos players,
al final está quedándose solo con las tiendas más rentables. Y luego ha hecho otra cosa también muy interesante el equipo directivo, que es desinvertir el negocio en Portugal, que aunque no perdía dinero, los márgenes eran bajos, lleva muchísimo trabajo centrarse en ese mercado, competir con dos players muy duros, que son Continente, que somos accionistas, y después Jerónimo Martins, que es el otro líder, con lo cual las decisiones estratégicas que está tomando la compañía son bastante buenas. Nosotros vemos que el gran pero está ahora en Brasil, que es un mercado pequeño, pero es lo que está drenando un poco la capacidad de que se vean esos márgenes creciendo, ¿no? Que es la base del plan estratégico de la compañía. Pero pensamos que esto lo van a solucionar, si puede ser con una venta incluso mejor, y pensamos que es una compañía que nos va a dar alegrías en el futuro, sinceramente. Muy bien, Víctor nos pregunta ¿qué peso otorgan al análisis del management de las compañías, su historial, incentivos, etcétera, y cómo pueden realizar ese análisis en el caso de compañías chinas? ¿Qué limitaciones se encuentran? Esa es una pregunta. Y la otra es ¿qué conocimientos de contabilidad tiene cada uno de ustedes? Un breve resumen del currículum. ¿Y cuántos ejercicios contables revisan en cada compañía? ¿3, 5? Tal. Bueno, la primera, eso, ¿qué peso otorgan al análisis del management de las compañías? Creo que ha quedado claro, ¿no? por la exposición que ha hecho Alejandro, que bastante relevante. De hecho, de los 5 principios de inversión que siempre comentamos, uno de ellos es el papel del equipo directivo. Nosotros miramos siempre el histórico, no solo de la gestión de capital, sino todas las cifras de nuestras compañías de al menos 10 años, porque nos gusta ver el comportamiento del negocio y de las decisiones del equipo directivo a lo largo de al menos un ciclo, cuando las cosas van bien y cuando las cosas pues también van mal, y nos gusta ver si crean valor o por lo menos no destruyen valor con sus decisiones, por lo tanto bastante relevante. En el caso de compañías de Hong Kong, obviamente no es diferente, analizamos todas las compañías de la misma manera, pero sí que es verdad que, y esto lo hemos ido contando los últimos tiempos, hemos ido primando más, en el caso de estos nombres, pues que el equipo directivo tenga más en cuenta, como decía Alejandro en el caso de Kexen, a los accionistas repartiendo el dividendo, porque al final se abaratan tanto, van acumulando tanta caja, que si no la utilizan, pues no se destapa tan rápidamente el valor. Entonces es verdad que los últimos años hemos ido migrando a compañías que pagan dividendos actualmente del 8, 9, incluso 10%. ¿Otra pregunta? Sí, los conocimientos de contabilidad de cada uno. Bueno, aquí siempre comento, ¿no?, que yo en la carrera me iba quitando la contabilidad porque la odiaba. Luego me di cuenta que efectivamente sí que hace falta para analizar obviamente las compañías, y en mi caso pues hice un máster en finanzas y luego me saqué el CFA, pero también digo que aprendo mucho más siempre de estos dos señores y mirando compañías que todo lo que haya estudiado por mi cuenta. No sé si vosotros queréis comentar lo vuestro. Bueno, yo trabajé en auditoría, que bueno, algo se aprendió ahí también, ¿no? Y yo en fusiones y adquisiciones. Bueno, y también por comentar lo de los 10 años, ¿no?, que llevamos diciendo que siempre analizamos los estados financieros de la compañía 10 años atrás. Eso era antes, yo creo que llevamos 10 años diciendo eso, pero a día de hoy la verdad es que siempre es, oye, ¿y qué hicieron estos tíos en 2008? ¿No? ¿Qué hicieron? Y en el COVID, al final, si podemos, estamos analizando los resultados de la compañía durante 20 años o algo así. Claro, si el modelo de TGS, claro, hemos comprado 7 veces la compañía y empezamos comprando, no sé si fue en 2013, pues todos los que estaban para atrás más los 10 siguientes, ¿no? Ya han pasado muchos años y vamos viviendo los ciclos, ¿no? Por eso yo hablaba de las adquisiciones, de Guillín, de las desinversiones y casi de las recompras de acciones, casi todas, de las 5 cosas que contaba, pues 4, o de las 6, 5 eran cosas que volvíamos a tener de nuevo en cartera, ¿no? Con lo cual el historial pues es mucho más amplio. Siempre eso da un poco más de seguridad también. Alberto nos pregunta, dice, el 2022 fue el año del value, yo creo que fue el 21, ¿no? Pero parece que este ya no es así. ¿Ven catalizadores en el futuro para que vuelva a subir en detrimento del growth? Bueno, el 22 en parte también lo fue, porque es verdad que nuestro fondo subió con los mercados bajando, pero es verdad que en 2021 fue cuando tuvo la explosión de rentabilidad después de años, como todos sabemos, terribles para el inversor value. Si es que no lo sabemos, nos encantaría predecir lo que va a hacer la bolsa, si el value, el growth, y al final no tenemos la bola de cristal. Ya sé que a Alejandro no le gusta que yo diga lo de la bola de cristal, pero en la realidad no lo sabemos. Dice, ¿cómo ve la bolsa española en términos de valoración? ¿Por qué está entrando tan poco dinero a los precios si los precios son no tan atractivos?
Bueno, todos los años preguntamos de cuántos de ustedes invierten en la bolsa española y todos los años prácticamente nadie lo hace, ¿no? Yo creo que eso es muy buena explicación de por qué la bolsa española no sube, ¿no? Pero sí, efectivamente, como ya hemos dicho, creemos que está muy, muy atractiva, ¿no? ¿Cómo ven a medio plazo la evolución de papeleras en cartera como Miquel y Costas e Iberpapel? Yo creo que Iberpapel ya hemos comentado, pues quizás Miquel y Costas. Miquel y Costas es una compañía que está presente en nuestro fondo ibérico, además desde hace muchos años. Es una productora de papeles especiales de bajo gramaje para el sector del tabaco y otras industrias. Por ejemplo, para la industria del café, hacer las cápsulas del café, de té, para papeles para baterías, etc. La verdad es que es la clásica compañía que a nosotros nos encanta. Es decir, es un productor de nicho, aunque opere un 60% de las ventas en el sector del tabaco, consigue ganarle cuota de mercado a los grandes productores todos los años. Es decir, es capaz de crecer en un mercado decreciente, además es donde más rentabilidad hace la compañía. Además está muy bien gestionada, una compañía familiar, donde hay un equipo gestor que acaba de cambiar, ¿no? acaba de renovar de padre a hijo, acaba de tomar las riendas de la compañía Jordi Mercader Jr., aunque ya muchos años ahí, y conocen operativamente muy bien el negocio, pero también cómo generar dinero a través de la gestión de capital. Es decir, recompran acciones cuando la compañía está barata, son capaces de hacer crecimiento orgánico, inorgánico, etc. Lo que pasa es que el mercado español, como comentamos antes, pues está un poco denostado. Aparte, esta compañía pues, puede estar también con la cruz de que opera fabricando papel para la industria del tabaco, entre otras, pero al final es una compañía tan bien gestionada que puede haber catalizadores internos como grandes recompras de acciones que en algún momento la divergencia entre valor y precio pues se cerrará, ¿no? Ahora mismo capitaliza en el entorno de 400 y pico millones, si le quitas la caja y la participación de Iberpapel pues se queda en el entorno de 400 y gana 40 al año. Pues 10 veces beneficios, y si lo valoras a 3 años, 280, 300 millones, pues a 7 veces beneficios. Estás comprando una compañía de 3 años. Una compañía que te hace márgenes por encima del 25%, que recompran acciones y que ganan cuotas de mercado. Una compañía muy rentable. Nosotros lo vemos bien, la verdad. Muy bien, Francisco pregunta, quería pedirle si pueden comentar también las perspectivas a futuro que ven sobre Técnicas Reunidas. Bueno, pues Técnicas Reunidas es una compañía de ingeniería, hace PC, proyectos de llave en mano, sobre todo en la industria de petróleo y gas, y es una compañía que ha pasado por una larga travesía por el desierto, que ha incluido pues grandes sufrimientos para los accionistas. Ha tenido que ser financiada por la SEPI y después ha tenido que hacer una ampliación de capital muy dilutiva. De hecho, los inversores han perdido en los últimos 10 años, creo que es no sé, un 60, un 70%, es una destrucción de valor enorme. Pero nosotros, a pesar de que no tenemos un peso grande en la compañía, a la última ampliación de capital que han hecho, esa tan dilutiva, al entorno de unos 6 y pico euros, hemos acudido porque pensamos que las perspectivas a día de hoy con el mercado del petróleo y gas, teniendo necesidades de inversiones, donde los clientes están interesados que los proyectos salgan rápido, ¿no? Petróleo caro, gas arriba, márgenes de refino altos, pues todos los clientes esos tienen prisas, entonces la compañía es más difícil que incurra en sobrecostes. Y luego hay otra tendencia importantísima que es la seguridad energética, algo que ha cambiado el mundo en los últimos 3-4 años, desde el conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, países en la Unión Europea donde no hay capacidad de producir energía, ¿no? Tenemos que importar gas, tenemos que importar petróleo, pues aquí va a cambiar todo. Entonces se van a hacer muchas inversiones, como una que se anunció en Alemania y que se llevó Técnicas Reunidas precisamente, y ahí no van a apretar márgenes. Ahí lo que van a hacer es, oye, ¿tú sabes desarrollar bien el proyecto? Quiero a la gente que lo sabe hacer bien, ya me importa menos el precio, pero lo quiero hacer rápido y quiero que los proyectos salgan bien, ¿no? Esa tendencia también creemos que va a favorecer a la compañía y pensamos que los márgenes de Técnicas Reunidas van a ser más altos en los próximos años de lo que hemos visto en los últimos días. Bien, Francisco nos pregunta, les pregunto por Alantra para la conferencia de inversores. La cotización viene bajando desde hace como mínimo un año y recientemente he leído que los resultados no han sido los esperados y la compañía ha echado a los directivos. ¿Qué opinión les merece en la actualidad la situación de esta empresa y en qué medida confían en ella para el futuro?
el que no la conozca, Alantra es una compañía especializada en asesoramiento en banca de inversión. Es un negocio pues muy cíclico, que depende de las transacciones que se producen en este mercado y que con los tipos altos pues ha estado un poco dolorido, ¿no? Pero por otro lado tiene un negocio anticíclico, que es el negocio de CPA, Credit Portfolio Advisory, que básicamente es asesoramiento a carteras de crédito, ¿no? Los bancos cuando tienen esas carteras de crédito que no están funcionando bien, clientes que no están pagando, los empaquetan y Alantra les ayuda a colocarlos en el mercado, ¿no? O sea que es un negocio, cuando las cosas van mal, ese negocio suele ir un poquito bien, ¿no? Y luego el negocio de gestión, es una gestora como nosotros, en el que es un negocio razonablemente estable, porque cobras los fees, pero bueno, dependes un poco del valor del patrimonio, lógicamente, y también del performance fee, claro, de esos beneficios variables que cuando las cosas van mal, pues no cobras, ¿no? Que con este cóctel, ¿qué está sucediendo ahora mismo? Pues lo que está sucediendo es que los beneficios de la compañía se han ido a cero. Esa es la realidad. Bueno, es una compañía que lo lleva haciendo muy bien desde hace muchísimos años. Yo creo que siempre hablamos, cuando hablamos de la compañía perfecta, en términos de bien gestionada, valoración atractiva, un balance sólido, que es aproximadamente, la caja es el 40% del valor, un management bueno, que se juega el dinero, que toma muy buenas decisiones de capital. Probablemente sea la compañía perfecta en términos de todos los puntos, los cumple y los cumple con creces, ¿no? Esa es la realidad. Lo que pasa es que opera en un negocio que tiene ciclicidad y eso ha hecho que la cotización haya caído un 50%, pero esa es la realidad del negocio. Hablaba de los despidos, es verdad que ha habido despidos, pero también ha habido contrataciones. De hecho, es una compañía que sigue creciendo en número de empleados, diversificando. Era una compañía que operaba principalmente en España, luego pasó a operar en Europa en términos de asesoramiento y ahora asesora transacciones de forma global, ¿no? Y esa escala que ha ganado la compañía es muy, muy difícil de convertirte en una compañía local, lo que era en su día ese N+1 y anteriores versiones de la compañía, a lo que es hoy, que es un player absolutamente global y con una cuota de mercado internacional súper relevante, ¿no? Un jugador respetado, con lo cual pues yo creo que es una compañía top class y pues porque es una compañía ilíquida y quizás no podemos tener en el fondo internacional, ¿no? pero es una super compañía. Teniendo en cuenta que las bolsas americanas están casi en máximos históricos y que el ciclo económico está muy maduro para una bajada, ¿no creen probable una caída fuerte de las bolsas? ¿Y en qué sectores ven actualmente una mayor divergencia entre valor y precio? Yo creo que lo hemos respondido ya, ¿no? En la conferencia. Estamos preocupados con los índices americanos, con esa distorsión del sector tecnológico y obviamente ahí es donde vemos la divergencia más grande para mal y las oportunidades pues donde estamos nosotros en Europa y en Asia. Bueno, ya lo hemos comentado un poco. Sí, el sector es en la distribución de la cartera que veíamos, ¿no? Financieros y demás, pero inmobiliario, pues un poco esa foto de la cartera, al menos las que vemos nosotros con nuestros ojos, ¿no? Otros quizá verán otras. Bien, Manuel nos pregunta que según el último informe trimestral, el Fondo Internacional contaba con casi 50 posiciones en cartera. Ninguna posición superaba el 5% y algunas posiciones no llegaban ni al 0,5%. Entiendo que la diversificación disminuye el riesgo, pero una mayor concentración de las posiciones con mayor potencial tal vez podría aumentar el rendimiento del fondo y facilitar el seguimiento de las posiciones con un mayor potencial. ¿Por qué no hacerlo entonces de esta manera, ¿no? Y luego también dice que a veces el valor de una compañía tarda en florecer y pueden pasar muchos años hasta que el mercado reconoce ese valor. ¿Qué medidas toman si se da esta situación? Bueno, sobre lo primero, varias cosas. Es verdad que antiguamente la cartera internacional estaba un poco más concentrada, teníamos históricamente yo creo que entre 35 o 40 compañías, pero al final, un poco derivado también por estas oportunidades que vemos en el mercado español, pues se van incorporando compañías que conocemos y aunque aumenta el número de nombres que tenemos en la estrategia internacional, no aumenta el número de compañías que tenemos que seguir tan de cerca, pues que son las mismas compañías que tenemos también en el fondo ibérico. Eso por un lado. Luego, pues eso, las oportunidades son las que son, a veces encontramos muchas compañías en diferentes negocios con potenciales similares y vemos que puede tener sentido pues tener en vez de una sola, 3 a igualdad de potencial, distribuyendo el peso. Las que pesan menos muchas veces es simplemente porque estamos de salida, el potencial se va reduciendo y vamos vendiendo, ¿no? No es que hagamos una venta drástica de un día para otro, sino que vamos rebalanceando la cartera y todo ello pues un poco consecuencia, ¿no? Y luego quizá también nos va impactando, somos más exigentes, ¿no? Con el tema de la liquidez, porque es verdad que el regulador
últimamente está más encima sobre el tipo de compañía o la cartera como de liquidar. Nosotros pensamos que nuestra cartera es muy líquida, siempre hemos sido muy exigentes con eso, pero al final eso te obliga también a tener un número mayor de nombres quizá de lo que históricamente hemos tenido. Pero bueno, puede variar, ¿no? Podemos bajar otra vez a 40 sin problema o tener 60, dependerá de lo que vayamos viendo en cada momento en el mercado. De hecho, en el caso del fondo ibérico pues son 24 compañías. También es un mercado más pequeño, entonces claro, pues tiendes a concentrar. Y el fondo. Y la segunda parte que decía, cuando una compañía tarda en florecer, ¿qué medidas tomamos? Pues ser pacientes, ¿no? Efectivamente. Ismael pregunta si me podría indicar el valor objetivo del Fondo Internacional a cierre del tercer trimestre. Bueno, eso lo he comentado yo en la conferencia, que decía que el valor líquido activo actual del Fondo Internacional está en 137, el valor objetivo es 337 y, por tanto, el potencial, como he dicho, es de 145%. Jorge nos pregunta, en un entorno de tipos de interés altos, ¿no es mucho riesgo tener compañías como AerCap o Meliá con deuda cuyo interés irá subiendo? Luego hay otras preguntas, que ya digo esta primera. Sí, al final, como comentábamos, nosotros somos muy conservadores. Cuando buscamos las compañías tratamos que tengan un balance muy sólido y entonces más o menos, lo decía Alejandro, ¿no? La mitad de nuestras inversiones tienen ahora mismo una posición de caja neta, no tienen deuda. Las compañías en las que invertimos que tienen deuda generalmente son negocios más defensivos, como puede ser de supermercados, por ejemplo, o que tienen el respaldo de sus activos detrás o un flujo de caja predecible que al final limita este riesgo. En el caso de AerCap, es una compañía que después, como decía Alejandro, de la adquisición de GICAS fue reduciendo mucho la deuda, incluso por debajo de los niveles históricos, lo que les ha permitido incluso recomprar acciones, por lo cual el equipo directivo incluso está muy cómodo con el endeudamiento actual. Además, que es una pregunta habitual que les hacen en las conferencias de resultados, los contratos de alquiler que tienen con los aviones, con las aerolíneas, muchas veces son revisables si aumenta el coste financiero para la compañía, con lo cual defiende perfectamente ese diferencial, ese spread. Otra cosa son las derivadas, de si los clientes pueden sufrir más, en un entorno financiero más complicado, pero también, como consecuencia de eso, incrementan la demanda de los servicios de AerCap, porque las aerolíneas, como sufren más, lo que hacen es quitarse aviones, venderlos, AerCap se los compra y se los alquila, y todos ganan al final con ese movimiento. En el caso de AerCap, la verdad es que muy tranquilos. Bueno, Meliá, si quieres comentar tú un poco. Bueno, al final el caso de Meliá sí es verdad que tiene deuda, más deuda de la que ha tenido él históricamente, por motivo de la pandemia. La compañía ya ha empezado a generar cash flow y a reducir esa deuda, pero bueno, hay que entender que Meliá tiene no sé, por simplificar los números, un portfolio de activos al margen del negocio de gestión hotelera de cerca de 300 hoteles que gestionan y que generan caja, un portfolio de activos que vale pues unos 4.000 millones, ¿no? Una compañía que tiene 1.000 millones de deuda, un portfolio de activos de 4.000 millones, pues estamos hablando del 25% de deuda, que no es excesivo al margen del dinero que generan los otros, ¿no? Pero la compañía en ese sentido es más, desde mi punto de vista, es más conservadora de lo que a mí me gustaría con los objetivos de reducción de deuda, porque a ellos los activos les dan igual, lo que les importa es las veces EBITDA, no se dan cuenta que tienen un balance que soporta eso, o al menos, bueno, la verdad que por motivo de la pandemia también pues les puso en una situación privilegiada en términos de tener un balance sólido, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido les ha ido bien, ellos son conservadores y yo no veo muchos riesgos. Lógicamente, pues sí, a mayor interés financiero, menos beneficio. Eso está claro. Y pregunta también por Vidrala, que es una compañía que tenéis hasta hace poco, pero ha vuelto a bajar. ¿Veis interesante volverla a comprar? Bueno, pues Vidrala es una compañía que estaba en el fondo ibérico, un productor de vidrio, muy eficiente, nos gusta mucho, bien gestionada, y vendimos en el entorno de 90 euros porque teníamos ideas con mejores potenciales. Pero bueno, vendimos todavía la compañía con potencial, y ahora, bueno, pues con las caídas estas que ha tenido en bolsa, quitando el dividendo a lo mejor del 20 y pico %, pues ya se torna más interesante. Y bien, la última de las preguntas que recibimos por correo electrónico ¿podéis comentar la tesis de Mistras? Llegó a 8,16 y se ha ido a 5,24 después de la publicación de resultados. Sí, Mistras es una compañía poco conocida que cotiza en Estados Unidos y que básicamente lo que hace es dar servicios a otras compañías de inspección, certificación, ensayos, etc. Similar a lo que hace con alguna de sus divisiones la compañía española AP+, y especialmente en el caso de Mistras, pues concentrada en la industria de petróleo y gas, más o menos el 50% de
de sus ingresos depende de este sector. Volvemos al caso como TGS. Nos gusta muchas veces jugar las tesis más cíclicas, como el sector de las materias primas, pues a través de compañías que pueden soportar más si nuestra tesis se complica o se retrasa, si el petróleo tarda en subir o no se reactivan las inversiones, pues a través de estas compañías estamos más protegidos porque son capaces de generar caja en cualquier entorno. En el caso de Mistras, había sufrido históricamente en bolsa, lo que nos dio la oportunidad de inversión, porque después de 2 adquisiciones, cuando las cosas iban bien con mucha deuda, pues claro, cuando se torció el ciclo de petróleo y gas, tanta deuda, pues le penalizaron los inversores, pero pensamos que ya todos esos problemas se han solventado, han contratado a una consultora externa este año para que afine o ponga más limpia la compañía, lo cual está consiguiendo que los márgenes vayan subiendo de manera rápida y bueno, con la generación de caja que esperamos para este negocio de los próximos años, pues es verdad que está muy barata. Es verdad que ha caído este año, también venía de una subida muy importante que nos benefició, porque los resultados y las perspectivas para este año habían decepcionado un poquito, pero vamos, no fue ningún drama. Lo que pasa es que al final el mercado siempre sobrereacciona, esta compañía es más ilíquida y eso también puede pesar en el movimiento de la acción, pero vamos, estamos tranquilos y de hecho hemos aprovechado las caídas para incrementar algo. Muy bien, pues vamos a empezar con las preguntas que hemos recibido hoy en la sala, que como todos los años tiene que haber algún médico, porque algunas de las tarjetones no consigo leerlos bien. La primera es, ¿cómo ven el conflicto en Oriente Medio a futuro y si ven que el precio del petróleo va a subir significativamente por el conflicto? ¿Sacó la bola de cristal? ¿La sacas? No, bueno, el conflicto en Oriente Medio solo el cielo lo sabe, ¿no? ¿Cómo acabará esto? Si quieres, Javi, comenta un poco la tesis del petróleo, porque esto es que es imposible saberlo, ¿no? Todas las aristas que hay. No se sabe ni por qué Israel no entra en Gaza, no se sabe si no entra porque quieren liberar rehenes o porque Estados Unidos está mandando más militares para evitar que Irán entre en conflicto, ¿no? De eso no sabemos absolutamente nada. Al final nos centramos en las cosas que podemos controlar, ¿no? En la tesis del petróleo sí que somos mucho más optimistas, no solo por esto, sino por otras cosas, ¿no? Por la infrainversión que ha habido en los últimos años, ¿no? O sea, toda la inversión global se ha ido más a energías renovables y creemos que hay una infrainversión en el petróleo que va a hacer que los precios se mantengan más altos de lo que han estado en los últimos años. Preguntan, ¿podría actualizar a día de hoy Ecoener? Sí, Ecoener es una compañía española que desarrolla y explota energías renovables. Está presente en 3 tecnologías, en eólica, en hidráulica y en solar. Una compañía que nos gusta, una compañía familiar, digamos que es una micro cap o una small cap, y que la verdad es que ha tenido un castigo grande en el mercado porque ha tenido algunos retrasos en los desarrollos de su pipeline de proyectos. Pero la realidad es que a nosotros nos parece que la compañía está haciendo las cosas bien. Luego tiene en España, se conoce el mercado canario, donde tienen una auténtica mina de oro, porque es un mercado que está subvencionado en la construcción, subvencionado también en la financiación. Tienen un mercado ahí que les está generando muchísima rentabilidad. Luego se está yendo a mercados también que son muy interesantes. Por el resto del mercado español ya se está volviendo un poco difícil de invertir en energías renovables, ¿no? Con los tipos de interés que tenemos ahora y con las condiciones problemas políticos, condiciones de bancos, etcétera, ¿no? Y se está yendo, por ejemplo, a República Dominicana, donde está consiguiendo tires de más del 10%, ¿no? Apalancadas mucho más, casi no está teniendo que poner equity, dinero propio, con lo cual las rentabilidades que está consiguiendo la compañía fuera de España son muy interesantes. O sea, ha caído un proyecto, se ha dilatado un proyecto hidráulico en Ecuador, que era muy interesante, que era una parte importante de la compañía, porque bueno, ha habido un cambio de gobierno, han tirado toda la política medioambiental abajo, pero al final lo van a tener que hacer, porque es que a Ecuador le cuesta producir electricidad más de 300 euros megavatio hora, con lo cual tienen que hacer algo para que puedan llegar a los precios que se producen, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que tampoco es que sean muy bajos, ¿no? Pero unos precios razonables, con lo cual proyectos de esas características, que son a 40 y pico euros megavatio hora, pues tendrán mucho interés en que los haga una compañía solvente como Coener, con lo cual las cosas no han cambiado mucho, un poco de retrasos en los proyectos y el principal problema es la caída que ha tenido en la cotización.
Preguntan, ¿veis paralelismos entre ALD Automotive con la historia de Pendragon? Y luego también dice, tenéis una exposición muy baja en materias primas en general y en petróleo en particular. ¿Cuáles son las razones? Bueno, yo creo que a pesar de que son negocios que tienen relación con los autos, yo creo que no tienen mucho... Igual se refiere, como es en la sala, a que haya un catalizador, ¿no? Por ejemplo, que Société Générale pueda... Bueno, no sé si va por ahí para Irá más por el auto, quizá, ¿no? Por el mercado secundario, a lo mejor, no lo sé, de segunda mano. No sé, bueno, pues contamos las dos cosas. Al final ALD es una compañía, la conté yo, de hecho, en la conferencia del año pasado, líder en leasing de coches, los renting de vehículos, y está en proceso de fusión con LeasePlan, el segundo player europeo, que ya están fusionados, pero que es un proceso de fusión que va a llevar pues hasta 2026 probablemente, ¿no? Es un proceso que en términos de costes va a ser un pelín más caro de lo esperado. La subida de tipos de interés yo no creo que perjudique mucho al negocio, pero desde luego no ayuda al negocio, y la cotización de la compañía ha caído un 50%. Es verdad que hay un tema ahí también de regulatorio, que LeasePlan estaba regulada por el Banco Central Europeo. Al final eso tenía unos requisitos de capital, ALD era un negocio más rentable, hacía unos rotes, unos retornos más altos, y esos retornos ahora, cuando ALD y LeasePlan se convierte en una compañía regulada, pues esos retornos van a bajar. Eso a nosotros es verdad que nos ha impactado un poco en los números, pero el potencial sigue siendo súper elevado. De hecho, esta compañía pues probablemente dedicando el 50% de los beneficios a dividendos, solamente el 50%, y el otro 50% a crecer aproximadamente el 6% al año, pues va a tener un dividend yield, una rentabilidad por dividendo aproximada del 10%, ¿no? Es un management también conservador, o sea que en ese sentido estamos tranquilos, pero, y yendo al caso otra vez de Pendragon, Société Générale tiene el 50% de la compañía, hay varios private equity que tienen el 30%, que venían de LeasePlan. Por el lado de una oferta de Société Générale, es un negocio bastante interesante, pero claro, no creo que el private equity vaya a vender un 50% por debajo de precio, además de que hay lockups y demás. Yo por ahí, yo eso no lo veo. No sé si por el lado del sector auto No, y el paralelismo, no sé si lo preguntaba por allí, o el sector auto... La compañía se ha visto súper beneficiada de los precios de segunda mano. En los 2 últimos años ha tenido resultados en la venta de vehículos usados pues históricos, ¿no? Nosotros, claro, que nosotros ya del 2023 lo proyectamos sin beneficios extraordinarios, pero es que estamos en noviembre prácticamente y todo el año ha habido beneficios extraordinarios de segunda mano, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido la compañía está quitando todo el proceso de la fusión, el negocio va como no ha ido nunca en la historia y como probablemente no se vaya a repetir. Claro, si el leasing medio de ALD son 48 meses, pues todavía ya están entrando vehículos para poder vender ALD de los años 20-21, que van a tener pues beneficios extraordinarios por esa gran revalorización que han tenido los vehículos, ¿no? En el caso de Pendragon pasó lo mismo con la parte de leasing. En segunda mano no se nota tanto en el caso de Pendragon, porque sí que los vas teniendo durante un tiempo, pero los stocks en concesionarios pues van variando más a menudo, ¿no? Con lo cual tú vas aprovisionándote cada vez a un precio más caro, con lo cual no estás capturando el beneficio como LD que haces de 3 o 4 años, sino capturas los beneficios de unos meses. Lo que pasa es que, claro, todos los meses ha ido creciendo, pues ha ido capturando beneficios permanentemente, ¿no? La segunda pregunta era, tenéis una exposición baja en materias primas en general y en petróleo en particular, ¿cuáles son las razones? Bueno, al final venimos, y lo contábamos hace 2-3 años, de un periodo en el que teníamos la mayor exposición que nunca hemos tenido a las materias primas. De hecho, teníamos, pues, entre unas cosas y otras, cerca de un 40% de la cartera internacional invertido en materias primas. Es verdad que ahora, pues como ha ido también la tesis, porque al final se cumplió en el caso del carbón, en el caso del petróleo, en el caso del gas, etcétera, pues fuimos reduciendo porque somos disciplinados y hoy tenemos más o menos pues un peso que debe rondar 17-18%, y jugando especialmente a través de este perfil de compañía que mencionábamos antes de Mistras, TGS, que quizás no es una inversión tan directa en la compañía tipo Spartan, que somos accionistas, que extrae o petróleo o el gas. Hay oportunidades, pero bueno, yo creo que al final el mercado
empieza a darse cuenta que hay una escasez y eso al final también se refleja en los precios. Seguimos mirando oportunidades, pero nos cuesta encontrar las gangas que veíamos hace 2 años. Hemos fallado muchísimo, la verdad, porque hemos mirado no sé, muchas compañías de petróleo y no salían. Entonces, han sido bastantes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos está diciendo que las valoraciones no son tan atractivas para nosotros ahora mismo como en otros momentos, y siendo siempre, con el precio del petróleo, conservadores, claro. Y con las propias compañías también, no podemos hacer cosas muy raras que no sepamos hacer, nos vamos a lo fácil, ¿no? Al pase fácil. ¿Contempla el equipo gestor un potencial ajuste de la valoración de los activos de Merlin, dado su exposición al real estate comercial y oficinas? Sí, tendría sentido, desde luego. Lo que pasa es que ese ajuste, pero si las yields, es decir, si las rentabilidades por una oficina antes se pedía un 4,5% y ahora se pide un 5,5%, pues eso lo que te va a llevar es a que el activo valga menos. Pero si eso viene de la mano de un episodio de inflación en el que el último trimestre Merlin subió las rentas un 7%, claro, ¿dónde queda ese cóctel, ¿no? Nosotros a día de hoy no se ha balanceado una cosa con la otra, así que la respuesta es sí, lo esperamos, sí, se está produciendo, sí, lo estamos teniendo en números, pero no habría impacto de momento en el neto sobre el precio objetivo de la compañía. Luego habrá que ver también, claro, el negocio retail, ¿no? de distribución, de centros comerciales. Claro, con un periodo también de inflación, tú cobras en función de esas rentas, de esas ventas que hacen los retailers, las tiendas. Claro, si hay inflación, tú vendes más, cobras más. Entonces, bueno, es un negocio que en líneas generales aguanta bien las subidas de tipos de interés, sobre todo cuando vienen de la mano de inflación, ¿no? ¿Qué perspectivas ven ustedes a las empresas de acero inoxidable como Acerinox y Aperam? Bueno, pues ambas compañías efectivamente son productores de acero inoxidable, pero son compañías bastante diferentes por los mercados donde operan. Aperam, que está presente en el Fondo Internacional, es una compañía en la que hemos tenido durante muchos años, con más, menos pesos, hemos salido, hemos entrado. Está fundamentalmente centrada en el mercado europeo. Y el mercado europeo ahora mismo es un absoluto desastre en cuanto a los precios base del acero inoxidable, y la verdad es que Aperam está ganando muy poquito dinero. Allí además va a tener otro trimestre malo, pero en algún momento eso se normalizará. Estamos en un mercado con muchos stocks, con muchos inventarios, y se tendrán que vaciar. El caso de Acerinox es completamente contrario, porque 2/3 del negocio viene de Estados Unidos, y los precios en Estados Unidos sí que se han mantenido mucho más altos porque es un mercado más estrecho, además donde entran menos importaciones. Hay pocos productores, y de hecho uno de los grandes productores de Estados Unidos, que era ATI, se fue y se dedicó solo a aleaciones especiales, con lo cual ha dejado mercado para las compañías ya presentes, entre ellas Acerinox, y aprovechó además Acerinox para hacer una ampliación que ya anunció que va a tardar un tiempo, una ampliación de su planta de North American Steel, que va a conseguir, a nuestro juicio, rentabilidades de casi el 30%, con lo cual se está aprovechando de un mercado con precios altos en una situación que aparentemente sería mala a nivel global, pero a Acerinox le va mejor, bastante mejor que a Aperam. Ahora, a largo plazo, creemos que la situación en Europa debería mejorar, ¿no? Y luego Aperam tiene otra parte interesante, que es su posición de liderazgo en Iberoamérica. La compañía tiene prácticamente hay un monopolio allí, que es su fábrica de Timoteo, en Brasil, donde ahí la compañía sí que consigue precios muy altos, además es un mercado protegido, y eso actúa un poco como freno a esa fuerte caída que estamos viendo en Europa, ¿no? Que creemos que no es sostenible. Buenas tardes. Las cartas trimestrales son de una calidad excepcional, las mejores. Gracias. Estas son las preguntas que nos gustan. ¿Quién la piensa? ¿Os lleva mucho tiempo el redactarlas? Muchas gracias. Sí, la escribo yo y obviamente nos hacen de un día para otro, pero bueno, es verdad que al final no dedicamos tantísimo tiempo a la actividad comercial. Nos gusta que nuestros inversores entiendan por qué hacemos lo que hacemos, y pensamos que la carta trimestral es una buena manera de explicar nuestra visión de los mercados, las inversiones que hacemos, y bueno, pues por eso pensamos que merece la pena dedicarle ese tiempo. Dice el mismo, dice, dentro del mercado de valores español,
¿qué porcentaje pertenece a inversores institucionales? ¿Y puede ser que los inversores institucionales huyan por mucho tiempo del mercado español debido a la inseguridad jurídica? ¿Podría ser esta una razón por la que el mercado español se ha olvidado por mucho tiempo a futuro? Muchas gracias. Yo no sé, la verdad que no tengo el dato, pero probablemente no les falte razón, pero eso al final siempre se termina corrigiendo, ¿no? Y sobre todo cuando las compañías ayudan a que eso se corrija. Pero vamos, sí tiene sentido, porque al final si vemos la evolución de los patrimonios de los fondos ibéricos, de los nuestros y los de los competidores, la realidad es que se han vaciado. Y bueno, cuando habla sobre todo con inversores extranjeros, pues España lo ven como un país que, en fin, con cierta inseguridad jurídica, que cambia las reglas del juego. Evidentemente, eso que comenta el inversor, pues es una percepción global y evidentemente afecta. Había un artículo interesante, creo que era este sábado en Expansión, que hablaba un poco al respecto de eso y lo que había pasado también con los patrimonios de renta variable, de los fondos de renta variable española, que habían caído en, no sé si eran 15 años, un 70%, y esos no son inversores institucionales, esos son retail, que el banco X le dice, oye, ya el asset allocation, no ponemos dinero en España, lo ponemos en Europa o en Estados Unidos o en donde sea, pero en España no pongas nada, ¿no? Y entonces ese fondo que tenía 1.300 millones, pues ahora tiene 300, ¿no? Y ese dinero que iba a renta variable española, pues ya no está repartido por el mundo, ¿no? Pero eso a veces cambia de un día para otro y vuelve a girar, ¿no? Y es lo que terminará pasando antes o después. Una pregunta, dice, en el plan de pensiones, ¿cuál es el tope de aportación anual que según la ley es de 10.000? ¿Qué tipo de interés anual me da? ¿Tenéis algún plan para obtener una rentabilidad fija y qué tipo de interés ofrecéis y a cuántos años hay que tenerlo? Bueno, el plan de pensiones, como ya saben ustedes, tenemos un plan de pensiones individual que tenemos desde que lanzamos la compañía y cuya estrategia replica nuestro fondo internacional, el Euros Value Internacional. Y la aportación máxima por ley, como saben, es de 1.500 euros. Y vamos a lanzar, que se ha aprobado hoy, el plan de pensiones de empleo, donde la aportación máxima podría llegar a ser hasta de 10.000 euros y que son planes promovidos por empresas. Y en cuanto al tiempo, pues bueno, lógicamente, tipo de interés ninguno, porque son fondos, planes de pensiones 100% renta variable, y en cuanto al plazo, pues lógicamente, por nuestro estilo de inversión, cuanto más largo sea el plazo, pues mejor, porque más tiempo dará que se materialicen las tesis de inversión que tenemos en cartera. En el caso de los planes de empleo, funciona un poco como los planes individuales, que el trabajador pues, puede estar puede rescatar a los 10 años, ¿no? Pero bueno, al final depende de la empresa y el objetivo de las empresas, en líneas generales, es pues recurrentemente aportar al trabajador y tenerlo como un vehículo de futuro, ¿no? De hecho, los planes de pensiones, que mucha gente no lo sabe, es de los productos que no van dentro de las masas hereditarias, ¿no? O sea, que a efectos de herencia, pues normalmente suele ser el último producto que la gente quiere desinvertir y prefiere priorizar antes los fondos de inversión y demás. Dicen que el Lecnor vale 28. ¿Por qué la han vendido? No la hemos vendido. De hecho, está entre las 10 primeras posiciones de las dos estrategias. No hemos vendido ninguna, ¿no? No. Creo que no. No, de hecho, hemos aumentado la posición durante este año en nuestro fondo internacional. Dice, ¿por qué han ganado en 2023 menos que el índice de referencia? Dice, bueno, como hemos dicho, nosotros invertimos a plazos más largos y hay periodos cortos en los que lo podemos hacer circunstancialmente peor que el índice de referencia. Forma parte de lo normal cuando se invierte en unos vehículos como los nuestros, ¿no? Y como he dicho, las rentabilidades anuales se las decimos porque se las pregunta y porque sé que se miran, pero no es relevante para nuestro estilo de inversión. Y pregunta también si invierte en el sector Farma España, Grifols, Rovi, Faes. No, ahora mismo no. El sector farmacéutico, siempre lo decimos, es uno de los, al menos para nosotros, de los más complicados para analizar, para invertir, porque al final tienes que hacer muchas estimaciones de los futuros medicamentos que van a lanzar, de cómo van a impactar los medicamentos genéricos cuando pierdas la patente. Bueno, al final es un poco una lotería todo y no nos gusta pagar por cosas que no controlamos. Puntualmente hemos hecho alguna inversión, pero muy puntualmente en todos nuestros años, una vez Almiral, pero porque había una ineficiencia con un acuerdo que tenía con AstraZeneca, pero vamos, generalmente es un sector que vamos a evitar. Los últimos acontecimientos geopolíticos ¿suponen un riesgo relevante para nuestras inversiones en Hong Kong? Por ejemplo, conflictos bélicos, costes de combustibles, potenciales agravamientos en guerras comerciales, etcétera.
Si es que no lo sabemos. Si los conflictos te pueden afectar de cualquier manera a cualquier industria, a cualquier compañía y en cualquier parte del mundo. Es que no, al final vivimos, los mercados son sistemas complejos, la sociedad es un sistema complejo y no puedes saber las segundas, terceras derivadas cuáles van a ser. A nosotros lo que nos protege es el gran margen de seguridad que tienen nuestras inversiones al final. Lo decía antes, la bolsa de Hong Kong o las compañías en las que invertimos cotizan con un 60% de descuento sobre su valor de liquidación y en general son todas compañías que generan caja todos los años y que pagan dividendos. Entonces, bueno, es que es tan alto el margen de seguridad, están tan baratas que no vemos riesgo casi por ningún lado, ¿no? Y última pregunta, China, ¿cómo de efectivas creen que serán los estímulos fiscales para resucitar la confianza del consumidor? ¿Es comparable la crisis de balance al del 2009-2011? A ver, yo creo que, de nuevo, no somos especialistas macro, ni mucho menos, ni fundamentamos nuestra tesis de inversión en nuestra visión de las economías. Sí que es verdad que China, la situación necesariamente es peor que la de 2009, porque es una economía que está en general más endeudada, las familias más endeudadas, y venimos de muchos años de subida continua en el precio de los inmuebles, apoyado obviamente con una expansión crediticia. Históricamente, y lo sabemos por España, pues estas cosas terminan con pinchazo de la burbuja y con afectaciones al sector financiero, y es un poco lo que está pasando en los 2 últimos años en la economía de China. También es verdad que el Banco Central de China seguramente tiene bastante más colchón que otros bancos centrales para seguir aguantando el tipo, y también hay que destacar que en parte ellos mismos son los que han querido, para bien o para mal, provocar este enfriamiento en el sector inmobiliario con las famosas 3 líneas rojas que aprobaron hace 2 años porque querían hacer más accesible el precio de la vivienda para las familias de este país, con lo cual es un poco, están jugando al tira y afloja, van modificando las condiciones, van lanzando estímulos. Es una economía más o menos planificada también para bien o para mal, con las consecuencias que eso tiene, pero bueno, de nuevo para nuestras compañías pues sí que estamos viendo poco a poco una recuperación en los beneficios, en el consumo, en nuestras compañías de restaurantes como Tampalas vamos viendo poco a poco recuperación, en los negocios financieros como son Honkai, en Nagacorp que comentaba Alejandro, bueno, lentamente, pero es verdad que se va recuperando todo. Bueno, muy bien, con esto hemos contestado o intentado contestar todas las preguntas que hemos recibido por correo electrónico y en la sala, pero como he dicho al principio, si todavía hubiera dudas, por favor envíenos nuestra dirección de correo electrónico info@orosam.com y durante los próximos días las iremos contestando. De nuevo, muchísimas gracias a todos y los convocamos para el año que viene. Gracias.